Que vayan bajando información. ¿Ya estamos grabando? ¿Sí? Ah, buenísimo. Arrancamos a grabar. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Arrancamos nuevamente. Mi nombre es Sofía Estelarra. Estoy junto con Guillermo Bochatón. Estamos en la materia Ingeniería, Ciudad y Ambiente, que es uno de los espacios institucionales desde los que promovemos esta charla. El otro espacio es la otra materia que tenemos también, que se llama Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, y un proyecto de investigación y desarrollo en el cual estamos trabajando el caso de la implementación del ordenamiento ambiental territorial en el Delta, también pensando en los aportes para la ingeniería sostenible. Bueno, en esos contextos decidimos armar esta charla, conversatorio, panel con Dan Zunino sobre movilidad como áreas de actuación nuevas para la sostenibilidad. Y ahí voy a presentar a Dan. Dan es sociólogo, magíster en Sociología de las Culturas, doctor de Historia, es investigador de CONICET, del Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes, es coeditor de la revista Mobility and History, trabaja para el Journal of Transport and History y es miembro ejecutivo de la Red Internacional de Historiadores de la Movilidad. Así que, bueno, tenemos acá una persona que viene trabajando desde una perspectiva que nos parece fundamental para les y las futuras y futuros ingenieros civiles y también para el público en general que esté en la charla. Así que, bueno, muchas gracias. Estamos felices de contar acá con tu presencia, que te hayas hecho el tiempo para estar. Bueno, ahí te puse por si querés compartir algún PowerPoint, ya estás habilitado como para hacerlo. Bueno, dale. Bueno, nada, antes que nada, gracias Sofía y gracias Guillermo por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes una conversación. Si quieren prender las cámaras, no tengo problema yo. Todos son estudiantes, ¿no? ¿De grado? ¿O hay alguno de los participantes que ya es un ingeniero o ingeniera hecho y derecho y ha tenido experiencias profesionales? No sé si hay alguno. Bueno, O de otras profesiones o de también, otras que por ahí profesiones, dicen quizás, así. sí, sí, está abierto. Acá Nahuel Nahuel, Aguirre, yo soy geógrafo ahí está, y actualmente estoy trabajando en la Dirección de Movilidad de la Municipalidad de Santa Fe. bien. ¿La conoces a Mariana Salvador o no? No, De la ciudad de Santa Fe, sí, del movimiento ciclistas de Santa Fe en bici y toda esa gente, no. no la conozco a Ah, ella. no, deberías conocerla. El primer foro Bien, de bicicleta lo hicimos ahí en Santa Fe, en la Redonda. Bueno, no sé si alguien más está fuera de la ingeniería, porque yo tenía el público ingeniero en la cabeza, pero bueno, no sé si hay alguien más que quiera levantar la mano y presentarse y decirme, Yo soy diseñadora, no diseñadora, ingeniera. Diseñadora industrial siempre confundida con ingeniera. y que trabajás de diseñadora. No, soy docente Bien, y estudiante en este momento. bien. Bueno, si el resto es ingeniero, le voy a hablar un poco de dos cosas al mismo tiempo. Bueno, en primer lugar, dirán qué hace un sociólogo y un historiador hablándoles de movilidades. Pero hace un tiempo, hace ya como 20 años, dentro de las ciencias sociales, el tema de las movilidades comenzó a tener un peso muy fuerte que va mucho más allá de lo que se llaman los estudios de transporte. ¿No? El estudio de transporte ya tenía desde la economía, desde la ingeniería, desde la arquitectura y el urbanismo, incluso de la geografía del transporte, tenía como saberes disciplinares que se dedicaban justamente a producir conocimientos sobre los desplazamientos en la ciudad. Me voy a referir simplemente ahora a movilidades urbanas. A ver, pasa algo con el video, ¿no? ¿Se ve medio mal? Está bien. Es mi computadora. Y lo que hacen es poner en cuestión un poco qué entendemos por movilidades. Como verán, estoy hablando en plural, porque las movilidades son muchas cosas.
Parte de las movilidades son el transporte, pero también están las migraciones, las comunicaciones, ¿sí? El turismo, los refugiados. Es decir, cualquier tipo de desplazamiento, si ustedes quieren cualquier tipo de circulación, sean de personas, de cosas, de objetos, de residuos, de virus. ¿Sí? Cuando yo estudié varios años epidemiología, fue mi primer campo de estudio, uno sabe, antes de la pandemia que ustedes vivieron, ya sabíamos lo que estudiamos epidemiología, que los contagios se producen porque es el desplazamiento de virus, ¿no? Y ahí el medio del transporte del virus éramos los seres humanos, ¿no? Y nuestras gotitas de saliva. Entonces los seres humanos construimos medios de transporte para movilizar cosas, pero también somos nosotros medios de transporte, ¿no? Comunicamos, enviamos mensaje con nuestra voz, ¿no? Y comunicamos antes de la existencia de un celular o lo que sea. Entonces, comprender el desplazamiento, la circulación de flujos que pueden ser de cosas, de mercancía, de animales, de virus, de información, de dinero, de capital, etcétera, etcétera, hace que, y hoy en día con las revoluciones tecnológicas en la comunicación, podamos preguntarnos acerca de un mensaje de WhatsApp, así tanto como un desplazamiento por viaje de turismo, un desplazamiento que se llama commuting, que es el desplazamiento dentro de una ciudad para ir a trabajar a tu casa al trabajo, ¿no? Entonces estas teorías lo que vienen a hacer es a replantearse cuál es el rol de estos movimientos, de estas circulaciones, lo voy a poner un poco en términos teóricos, en la producción de la vida social, ¿sí? No es que, como lo estudió siempre la ingeniería y la economía, que la movilidad o el transporte es una especie de demanda derivada, o la idea de ofertas y demanda. Es una mirada muy clásica y muy reduccionista de lo que es un desplazamiento. Entonces, ¿qué hace? Se estudia origen y destino, ¿no? Entonces, vos sabés, ¿y qué hace? Le preguntás a la persona cuál fue tu motivo de viaje, la edad, sexo, y ya está. Y como vino ahora la tarjeta SUBE, y como tenés ahora Google, tenés un montón de otra información, lo haces a través del Big Data. Ya ni siquiera tenés que preguntarle a la gente, ¿no? Pero ¿qué es eso? Es una idea de que el desplazamiento o la movilidad es simplemente el desplazamiento del punto A al punto B. Y lo cierto es que si ustedes mismos, cuando reciben ese mensajito de Google Maps, ¿no? Que dice cuál fue tu trayecto en el mes, van a ver que es mucho más que punto A y punto B. Eso es una idea muy morfológica, además del espacio, donde, ¿no? Generalmente se lo proyecta así, se lo representa así, es un mapa donde hay puntitos de A a B, ¿sí? Y la verdad es que, junto con esa idea de desplazamiento, el tiempo de viaje es considerado un tiempo muerto, que lo único que hay que hacer, dicen los ingenieros, es reducirlo, acomodar el lugar, para que vayan más rápido, porque la gente no quiere perder tiempo. Entonces, ¿qué se pierde con todo eso? El viaje como experiencia, ¿sí? Entonces, lo que viene a hacer la ciencia social es decirle, miren, muchachos, la gente hace más que desplazarse. Y no lo hace solamente por una cuestión económica, no es un ser racional que solo piensa en conveniencias de tiempo, distancia y valor de dinero, ¿no? Entonces, vos podés entender el comportamiento de ciertos usuarios del subterráneo de Buenos Aires que, a la hora de volver a la periferia, a los barrios, se toman el subte en el Obelisco, por ejemplo, que es un nodo importante, y en vez de irse para el oeste, o para el norte, o para el sur, se vuelven a la cabecera, que es, ¿no? Que es Alem o Catedral. ¿Para qué? Vuelven atrás para tomarse el subte vacío e ir sentados. ¿Por qué alguien haría, un sujeto haría esa acción tan irracional de perder más tiempo para ir sentado? Bueno, porque la comodidad es un valor importante y no solo el tiempo. Esto le pasó a los chilenos. No sé si saben ustedes, pero Chile hace unos años atrás decidió cambiar todo su sistema de transporte, no un medio, no un modo, sino todo el sistema de transporte, en lo que se llamaba el Transantiago, ¿no? Entonces reconfiguraron todo el sistema básicamente para ordenar todos los buses a que vayan hacia las estaciones de subte y armar un sistema integrado, ¿no? En principio empezaron con la planificación participativa, qué nombre le ponemos, hasta que los ingenieros se cansaron, los 3 ingenieros y los 2 economistas se cansaron y dijeron, muchachos, dejemos de preguntar, se encerraron en una oficina, planificaron, y a un día para el otro la gente tenía que moverse de un modo completamente distinto. ¿Se imaginan que el resultado fue un terrible desastre? Una protesta gigante sobre el nuevo sistema de transporte. Y uno de los temas que se dieron cuenta es que ellos pensaban solamente en la eficiencia.
Si la gente lo único que quiere es reducir tiempo, entonces, ¿qué hicieron? Planificaron un espacio de espera que se llaman jaulas, ¿no? Entonces vos entrás a la jaula en la vereda, ¿no? Es una estación tipo jaula, donde pagás, y una vez que estás dentro de esa jaula, abordás el bus por cualquiera de las puertas, por la puerta delantera, la del medio o la de atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente lo único que quiere es subir rápido. Eso funcionó a la ida al trabajo. A la vuelta, en el centro de la ciudad, encontraban que fuera de la jaula la gente hacía largas filas, ordenado uno detrás de otro, y no entraban a la jaula. ¿Por qué? Porque no querían subirse al primer colectivo, querían subir al colectivo que tuviera un asiento vacío para sentarse. Entonces se dieron cuenta que la gente, al ir al trabajo, efectivamente piensa en llegar rápido, pero a la vuelta piensa en viajar cómodo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Generar otra parada de bus sin jaula, ¿no? Esto que pasó es que lo que sucede casi siempre, cualquiera que haya tomado el Metrobús de Buenos Aires entenderá que la gente espera de una manera muy rara, ¿no? Vieron que el Metrobús es una plataforma con un techo y te ponen a hacer fila al revés, de espalda a la llegada del bus. En el piso dice hacer fila con una flecha al revés de como hacemos fila comúnmente en un bus, y van a ver que desde la punta de la plataforma la gente está hacia afuera haciendo filas, ¿no? Fuera del techo. Siguen, a pesar de que han reconocido el error, siguen haciendo los metrobuses igual, en cualquier parte del país la siguen reproduciendo igual al metrobús, siguen reproduciendo el manual. Nunca cambiaron las prácticas de las personas, nunca le enseñaron a las personas, recién ahora están haciendo una campaña para que la gente espere al revés, ¿no? Lo cual genera muchas confusiones. Todo esto es porque no se estudia las prácticas, ni las experiencias, ni los sentidos, ni las representaciones que tienen las personas al viajar. ¿Cómo viajan? ¿Qué es lo que quieren? ¿No? ¿Qué es lo que buscan? Ni tampoco, y hoy sí, ya en el mundo se está haciendo otros diseños de movilidad, por ejemplo, diseñar buenos espacios de espera, porque a veces tenés que esperar 15, 20 minutos a un tren. Ahora, ¿dónde lo esperás? ¿Cómo lo esperás? ¿Sí? ¿Con qué confort? ¿Con qué tipo de materialidades diseñás para mejorar esa cualidad de la espera? Ya no es tiempo, sino la cualidad de espera, ¿no? Ustedes saben que después de la tragedia de Once, en Argentina, hicimos una gran renovación de flotas, renovamos toda la flota de trenes, ahora terminaron de cambiar las señales y las vías, todavía faltan. Pero una de las cosas que se incorporaron fueron la información de cuánto tiempo tenés que esperar y cuándo va a llegar un tren. Porque antes de esa tragedia, en Argentina se habían quemado trenes y estaciones de la protesta que hicieron los usuarios de tanto espera, ¿no? Hay un estudio muy importante que hizo Verónica Pérez sobre esos hechos del 2008 y del 2009 y del 2007 también, en la rotura de trenes y la quema de estaciones. Antes de cada uno de esos eventos, uno mira el pico de demoras de cada una de esas líneas y ve que fueron altísimos. Es decir, que la gente no aguantó más y rompió todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vos construís estos espacios de movilidad, estas infraestructuras, y las gestionás, estás gestionando cuerpos, personas, con sentimientos, no números, ¿sí? No algoritmos que pones en un modelo de... que lo que me encanta hacer a muchos ingenieros es agarrar y hacer modelos, ¿no? Entonces ponen numeritos, a ver cómo va a funcionar, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es traer las experiencias, traer los sentidos que ponen las personas, las estrategias que las personas desarrollan para moverse en la ciudad, aprender de las personas, o si ustedes quieren, en pocas palabras, humanizar las movilidades, ¿no? Hay unas definiciones de movilidad que ha pasado, lo que ha sucedido en los últimos tiempos, y especialmente heredando un modelo español de entender esto, es que se ha dividido la palabra movilidad y transporte. Entonces van a ver que en muchas secretarías, en muchos lugares, y todavía se repite, trabajamos movilidad y transporte. ¿Esto qué quiere decir? Cuando van a esas oficinas estatales, lo que van a encontrar es geógrafos, sociólogos, antropólogos, o lo que sea, trabajando micromovilidad, movilidad activa y movilidad en bicicleta. Eso es movilidad. Y al lado todos los ingenieros trabajando transporte, infraestructura, vial, ferroviaria, o lo que sea, o subterráneos, ¿sí? Los duros y los blandos, básicamente. En una misma oficina lo pueden ver. Esto van al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lo ven claramente. ¿Pero por qué? Porque ahí las ciencias sociales españolas, o esa influencia, falló en el hecho de que
dijeron, bueno, lo humano es social, que se ocupen los cientistas sociales de lo humano, los fierros y el cemento y la electrónica, es lo duro, lo encargamos los ingenieros, transporte y movilidad. La concepción que nosotros tenemos de movilidades, en plural, que como dije es un giro que comenzó en Inglaterra y en el centro de Europa, en Alemania, en Austria, en Suiza, y después en Estados Unidos, y ahora en Latinoamérica somos varios que trabajamos de esta perspectiva. Nosotros trabajamos con un concepto mucho más complejo, traído exclusivamente de las teorías de las complejidades, para los que son geógrafos traídos de la topología, las nuevas ideas sobre tiempo y espacio, etcétera, etcétera, y lo que en ciencias sociales se llama la teoría del actor red, que lo que hace es pensar que cualquiera de nosotros como sujetos de movilidad, ciclista, peatón, conductor, pasajero, motorman, motociclista, no son seres humanos solamente, sino somos hibridaciones, ensamblajes con esas máquinas, esos aparatos o esos vehículos. Esto quiere decir que cualquiera de nosotros, cuando se sube al auto, es un automovilista, pero frena, estaciona, se baja del auto y es un peatón, camina. O tal vez deja el auto y se sube a un tren y pasa a ser pasajero del tren. Es decir que la misma persona, Juan o María, en un mismo viaje puede ser muchas cosas. Cada vez que te metes en uno de estos sistemas, en uno de estos modos de transporte, te moves distinto. Nosotros llamamos a esto performance, ¿no? Modos de hacer. No es lo mismo, ¿sí? Sofía debe conocer bien, remar en el Tigre, en el agua, ¿sí? Lo que llamamos movilidad fluvial, la fricción de remar, que las fricciones que se generan cuando vas en la lancha como pasajero, o vas en una moto acuática, ¿no? Todas estas sensaciones y todos estos modos y mediaciones tecnológicas varían completamente en el modo en que vos percibís y experimentás la movilidad. En un automóvil, si hace calor afuera, adentro ponés el aire acondicionado. Si hay ruido que no te gusta, ponés música. ¿Sí? Te armás una especie de lo que se llama un cocoon effect, que es como un capullo que se arma y te aísla del exterior. Y mucho más los automóviles nuevos, con dirección hidráulica, con un montón de software adentro que hace que te asistan, ¿sí? Tu manera de manejar. Es completamente a la persona que va al lado tuyo en una moto, ¿sí? Que siente la fricción del viento, siente, ¿no? Mucho más el medio ambiente, los ruidos, y está más expuesto la persona, ¿no? En un siniestro vial a morir que a una que está en el automóvil. Estas variaciones sociotécnicas a nosotros son súper importantes, por eso nosotros hablamos de movilidades como hibridaciones sociotécnicas, ¿sí? Entonces hacen que tengamos un mayor diálogo justamente con las tecnologías, ¿no? De hecho, yo en CONICET no estoy en la... CONICET está dividido en 4 grandes áreas, una es ciencias sociales y humanidades. Yo no estoy ahí, yo estoy en un área que se llama ingeniería y materialidades, ¿no? Una comisión que se llama Hábitat. Es decir que yo, en general, hablo con ingenieros, doy clase a ingenieros, arquitectos. La mayoría de la gente con la que trabajo en Quilmes es un laboratorio sobre espacio, tecnología y cultura. Hablamos y trabajo con arquitectos y con tecnólogos. Es que lo que nos interesa es ver esta hibridación. Hoy hay un término que se usa mucho, que se llama cyborg, ¿no? Esta idea de que somos mitad personas y mitad máquinas. Tiene que ver un poco con que cuando nos movemos utilizamos la SUBE, ¿no? Utilizamos tecnologías, utilizamos el celular todo el tiempo para programar nuestro viaje, para regularlo, etcétera, etcétera. Estamos todo el tiempo de alguna manera mediados por tecnologías, ¿sí? Y estamos mediados y metidos adentro de sistemas mucho mayores que el mero vehículo. Es decir, transitamos por lo que se llaman en la ingeniería comúnmente infraestructuras. Y eso es un poquito lo que quería hablarles hoy. El problema de las infraestructuras es pensarlas como meros soportes, ¿sí? Ese es un gran error. La infraestructura es un término que nace del mundo ferroviario para hablar en el siglo XIX acerca de lo que son las vías, las estaciones, ¿sí? Y ha servido mucho como metáfora, los economistas la retoman en la década del 30, como una idea de que para que exista progreso, y después un término muy caro a las infraestructuras, que es desarrollo, solo haber desarrollo si hay infraestructura, ¿no? Que lo cual es un mito, porque hoy en día existen un montón de infraestructuras que no generan desarrollo, ¿sí? Yo los invito a ver cuál es el efecto del gasoducto de Vaca Muerta, que por ahora nos está dando gas a nosotros, pero la idea es exportar.
Bueno, el extractivismo en Latinoamérica se basa en grandes inversiones internacionales en infraestructura que son para mover mercancía. La hidrovía deja mucho más ganancia al sojero que al resto del país. ¿Sí? Entonces, muchas de las infraestructuras que se aplican hoy en día son para el extractivismo. Y no necesariamente generan desarrollo. Para generar desarrollo tiene que haber políticas públicas que justamente hagan que esa infraestructura se integre al desarrollo económico. Pueden existir infraestructuras que no generen automáticamente eso, pero tienen una fuerte carga histórica las infraestructuras, porque significan progreso. Aguas sanitarias. ¿Sí? Tener agua y cloacas es un derecho, ¿no? Y hoy diríamos que es Internet esa nueva infraestructura que necesitamos, por ejemplo, para tener esta clase, para que ustedes puedan acceder a la educación. Si no tienen Internet, no pueden acceder a la educación. Y recuerden en pandemia lo que ocurría con esto, ¿no? Entonces, la idea de que las infraestructuras son un bien público es algo que nació a principios de siglo, se mantuvo y adquirió mucha fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, pero desde los 70 para acá, con el neoliberalismo y las privatizaciones de los servicios públicos, solo hay infraestructuras y servicios para aquellos que lo puedan pagar. ¿Sí? Entonces la gran tensión que hoy tenemos es hablar de las infraestructuras como bienes comunes que nos pertenecen a todos, ¿no? O son bienes privados para el que lo pueda pagar. El que pueda pagar el peaje utilizará la autopista, y el que pueda pagarse un auto para andar en una autopista. Donde pasa la autopista, que quiebra los territorios en dos, como vieron, se transforma en una barrera para los vecinos que viven alrededor de la autopista, que tienen que caminar esas, cada, no sé, 500, 600, 1000 metros, va a encontrar un puente gigantísimo que hizo un ingeniero civil, que nunca subió una escalera, y los hace caminar a la intemperie, ¿no? 600, 700 metros para cruzar una avenida, no, para cruzar una autopista, porque no vamos a detener el flujo de autos. Entonces, las infraestructuras pueden conectar a algunos y desconectar a otros. Y esto es algo muy importante, porque lo que le estamos diciendo es, ojo, que eso que están ustedes diseñando, lo voy a poner en un término muy teórico, son dispositivos de poder. Esto es, ustedes están haciéndole la vida mejor a unas personas y peor a otras. Están dándole derechos de movilidad a una persona y quitándole derecho a movilidad a otra, si lo diseñan de este modo, obviamente, ¿no? Esto depende de qué tipo de diseño ustedes realicen. Tienen que ver los efectos sociales, para ya no hablar de los efectos ambientales, que van a producir con eso, ¿no? Los terraplenes, ustedes tal vez conozcan, los famosos terraplenes ferroviarios en la pampa húmeda, lo que produjeron fue inundaciones. No deja circular el agua, entonces genera lagunas, ¿no? Entonces, lo que era la gran infraestructura del progreso y del ingreso de la Argentina al mundo capitalista del siglo XIX para poder ser el granero del mundo, trajo unas consecuencias muchas veces terribles para el medio ambiente, ¿no? Y esto ha pasado con muchas infraestructuras. En general son bastante violentas muchas de ellas. Para hacer una represa hay que inundar un pueblo entero, entonces hay que mudar al pueblo, y no me importa la gente que vive en el pueblo, y así se hizo federación, ¿no? Entre los que conozcan Entre Ríos. Generalmente implican una gran transformación ambiental, con efectos sociales muchas veces que hay que medirlos, ¿no? Hoy en día estamos revisando todas esas prácticas y sacándole esta idea de que cualquier infraestructura es mero progreso, ¿no? Que intubar un río es progreso, que generar cierto tipo de represas es progreso, que hacer una planta nuclear sea progreso. Hoy estamos viendo los efectos que se conocen como antropoceno, que son los efectos que tenemos de nuestras acciones humanas a través de las tecnologías. Hablo de tecnología en términos muy generales, pero básicamente de qué modo construimos nuestros modos de habitar en el mundo, ¿no? Entonces hoy existen otras alternativas de infraestructuras, azules, verdes, distintos nombres, donde se busca un mejor equilibrio con la naturaleza, pero también con lo social, entender quiénes van a ser los usuarios de esas tecnologías, ¿no? Entonces, esto pasa mucho con el debate que tenemos ahora con el tema de las Smart Cities. ¿Sí? Bueno, ¿qué estamos construyendo? ¿Tecnologías para quién? Incluso las tecnologías verdes, o las azules, que son muy lindas y son muy apreciadas, si vos la ponés en el mercado inmobiliario, la terminan usufructando ciertas personas o ciertos sectores sociales y no otros. ¿Sí? Entonces no se trata solamente de qué lindo lo que hacemos y qué bueno hicimos ciclovías, sino si la ciclovía se concentra en una parte de la ciudad para algunas personas, y el resto de las personas que usan bicicleta no la utilizan, no la pueden acceder, está generando diferencias y segregaciones sociales, básicamente desigualdades. Ustedes miren las encuestas en Modo, que son las encuestas origen y destino de la área metropolitana de Buenos Aires, el mayor uso de bicicletas se da en la primera y el segundo cordón del conurbano.
no en la capital federal. ¿Dónde están concentradas las ciclovías? En la capital federal y en la zona norte de la capital federal. ¿Sí? Entonces se usa más ciclovía en las periferias que en los centros. Sin embargo, toda la teoría es la última milla que sea en bicicleta, bla, bla, bla. Y lo que nosotros estamos discutiendo es la primera milla. Cómo la gente del conurbano llega a una estación de tren o a una parada de metrobús, ¿sí? Con bicicleta para hacer 7, 8, 10, 15 cuadras, y que caminen y que puedan hacer bicicleta segura y tengan dónde aparcar esas bicicletas, dejarlas, para luego tomarse un metrobús o tomarse un tren. Y no al revés, ¿no? Concentración en el centro de la ciudad de un montón de ciclovías que al final, digamos, la usa muy poca gente, con respecto a la gente que sí usa muchas ciclovías en el conurbano, ¿no? Entonces, nosotros podemos y empezamos a leer a través de las infraestructuras lo que conocemos en las ciencias sociales como relaciones de poder. ¿Para quiénes son? ¿Quiénes tienen derecho a moverse más? ¿Para quiénes estamos generando estas infraestructuras? Entonces, uno empieza a ver que estas cositas de cemento que hacemos, metrobuses, ciclovías, túneles, vías o lo que sea, no son neutras en términos ni sociales ni políticos. Para nada neutras. Y no son neutras no solo porque a dónde la colocamos o para quién las colocamos, sino cómo las construimos. Y acá viene la cuestión del diseño. ¿Sí? Hacemos ustedes vieron todas las nuevas estaciones que se hicieron en toda la red ferroviaria de metropolitana. Son terribles, no te cubren ni del viento ni del sol, ¿no? Y muchas veces tenés que esperar 15 a 20 minutos, en invierno o en verano. Entonces, estos pequeños detalles de cómo diseñás un techo, de cómo diseñás un asiento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los que fueron a comprar trenes a China, ingenieros ferroviarios de una universidad que no voy a nombrar, cuando compraron los trenes chinos, estos los nuevos trenes que tenemos, compraron trenes que están muy lindos, funcionan muy bien, pero si ustedes se miran en detalle y los comparan con los trenes viejos que aún circulan de diésel, van a ver que los diésel, los viejos tienen donde apoyar las valijas, digo, como un maletero arriba, ¿sí? Bolsas, mochilas, y si ustedes cualquiera que viaje en el conurbano bonaerense sabrá que la gente viaja con cosas. A veces muchas cosas, porque vienen a hacer compras a la ciudad, o porque la gente que viaja y trabaja en la ciudad, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, pasa todo el día y por ahí trabaja y estudia, ¿sí? Se mueve con cosas, con muchas cosas, mochilas, bolsas y cosas. No tiene dónde ponerlas, es decir que en los nuevos trenes no hay dónde apoyar esas cosas, ¿no? Y en los otros viejos trenes tenés dónde poner un montón de cosas y ocupar menos el espacio de circulación de personas, y no andar con las cosas entre las piernas, ¿no? Ocupando espacios y generando incomodidades. Cualquiera que haya viajado durante cualquier periodo de tiempo, en conurbano bonaerense, eso lo tiene que observar, ¿sí? Entonces muchas veces, por mirar otras cuestiones técnicas, no se miran las experiencias, y se termina generando nuevas experiencias que son peores. Es decir, hoy tenés aire acondicionado, buenísimo, ¿sí? Lo cual fue un desastre cuando vino la pandemia, porque no tenías ventanillas para abrir. Pero no se piensa en otras cosas, ¿con qué viaja la gente? ¿No? Entonces nosotros, por ejemplo, miramos que la gente viaja con cosas, que la gente viaja con niños, ¿no? Entonces los colectivos de Buenos Aires, toda el área metropolitana, una madre, si sube con su cochecito, no la dejan subir. Aunque haya espacio para meterla en lo que es el paso de silla de ruedas, el colectivo inmediatamente dice, no, pliegue el paragüitas, y la señora sube con el paragüitas, con el bebé, tratando de ponerla, sube, ¿sí? Le genera estás, digamos, generándole una barrera a la accesibilidad de una madre. Y ustedes saben que el tercer motivo de viaje viene trabajo, educación, y el tercer motivo de viaje que se hace en cualquier país del mundo, en cualquier ciudad del mundo, es cuidar a otros. ¿Sí? Madres que viajan para llevar a los chicos al colegio, para llevar un turno médico, para hacer trámites, ¿sí? La tercera razón de viaje es esa. Entonces no se puede ignorar, ya con las encuestas que tenés de origen y destino, que tenés que dar una accesibilidad para las personas que llevan a otras personas. Llevan a su madre, llevan a sus hijos, llevan a un pariente, llevan a alguien al médico, a hacer un trámite, acompañan a otros, ¿sí? Entonces tampoco se piensa en ese tipo de movilidades. Entonces mirar lo humano es mirar también cómo vas a diseñar después esos espacios, ¿no? Cómo vas a generar normativas. Muchas veces esto es interesante para los que
por ahí trabajan en la gestión, muchas veces es una normativa lo que impide hacer ciertos cambios técnicos, ¿no? Hay una pelea muy grande, por ejemplo, y esto es muy interesante porque cuando el PRO era gobierno, controlaba nación, provincia y ciudad, con lo cual el área metropolitana era todo el mismo partido político. Sin embargo, los técnicos no se ponían de acuerdo. Entonces, si querías meter un bicicletero en una estación de trenes, era un lío, porque ADIF o cualquiera de los dueños, digamos, de las empresas ferroviarias no querían ciclovías, no querían, entonces llegaba la ciclovía a la estación, pero no sabían dónde dejar las bicicletas. ¿Sí? Entonces para eso había que llamar al abogado de no sé cuánto, llamar al ministerio de no sé cuánto, armar el convenio para una jaula, para meter una jaula con bicicleta. Entonces fíjense, a veces generar una pequeña materialidad que uno podría diseñarla de mil maneras distintas, después se encuentra una traba que es de tipo jurídica. Y lo interesante de las infraestructuras es que suelen atravesar jurisdicciones. Un ferrocarril, una autopista, atraviesa municipios, conecta provincia con ciudad, ¿no? Entonces muchas veces son de administración nacional, porque si no genera muchos problemas. La típica cuestión de los trenes que pasan por los municipios del conurbano es, ¿quién hace el zapito? ¿Quién hace el paso a nivel? Lo hace la nación, lo hace la ciudad, lo hace el municipio, lo hace la provincia, ¿sí? Esta cuestión de que las infraestructuras son interesantes porque son translocales, generan toda una cuestión de que, bueno, muy lindo el diseño, pero después ¿quién lo gestiona? ¿Cómo se gestiona? ¿Quién es la autoridad que gestiona eso? ¿Sí? Para los trenes argentinos, para que están, digamos, en la administración de trenes argentinos, ellos ven un sistema ferroviario. Para cada intendente, lo que ven es una barrera ferroviaria, conexión y al mismo tiempo barrera, ¿no? Pues saben que conecta a la gente del municipio, pero al mismo tiempo le parte el municipio en 2 o en 3, depende del municipio, ¿no? Cuántos días le corran. Entonces tienen que empezar a generar el paso a niveles peligrosos, entonces tienen que empezar a generar soluciones técnicas para eso. Para que pasen autos y para que pasen personas. Entonces se dan cuenta que las infraestructuras empiezan a hablarnos ya no solo del cemento, o de la tecnología, sino más bien de la gestión metropolitana, o la gestión de un territorio. Es decir, de la gestión política. ¿Sí? ¿Quién va a ser? ¿Quién lo va a mantener? ¿Quién lo va a reparar? ¿No? Y aparece ahí una cosa bien interesante que nosotros trabajamos mucho, ahora sí les voy a compartir pantalla, para resumir esto. ¿Sí? A ver si entro en modo presentación. Ahí ven, ¿no? Sí. Perfecto. Lo que nos permite ver las infraestructuras es que, si ustedes se fijan, el gas, el agua, las personas, la información y demás, son todas infraestructuras para mover cosas, flujos. ¿Sí? Y esto nos da una idea de que la ciudad, los territorios, en realidad son espacios de flujos. ¿Sí? Como le acabo de decir, de flujo de cualquier cosa, de basura, ¿sí? De residuos cloacales, de dinero, ¿sí? Transferencias, aeropuertos, puertos, ¿sí? Cables de fibra óptica, circulación y transporte de energía. Y ustedes saben que la energía se transporta también, ¿no? El gas, la electricidad, etc. Entonces, lo que nos permite la infraestructura es entender al espacio como un espacio de circulación y de flujo, ¿sí? Incluso desde el temprano urbanismo se pensaba que lo que vemos muchas veces como estático, edificios, calle, algo que está inmóvil o fijo en el espacio, ¿sí? En realidad son espacios para que fluyan cosas, ¿no? Desde muy tempranamente se pensó la ciudad como un sistema circulatorio. Lo que hacen las infraestructuras básicamente justamente es conducir flujos, hacerlo llevar de un punto al otro, ¿sí? Ahora, cuando digo conducir flujos, digo controlar flujos, distribuir flujos. Entonces, yo tengo una política, ustedes, esto es muy interesante para que se han visto o vieron los estudios sobre la privatización de obras sanitarias de la nación, en los años 90, ¿no? Cuando se transforma, la red se expande, pero solamente para los barrios privados de la zona donde viven ustedes, o estudian ustedes, el Tigre. ¿Sí? Con la reestatización, con AISA, uno ve cómo el diseño,
¿sí? de las redes de agua corrientes y cloacales se empieza a expandir a territorios a los cuales la privatización no llevaba. ¿Sí? Entonces una mirada del mercado y una mirada del Estado genera diseños de redes totalmente distintas. O no, uno podría decir, che, mirá, es estatal, pero si miramos la red y el diseño, está simplemente sirviendo a los barrios más ricos. Entonces vos podrías leer la política pública ya no por lo que dice el discurso, lo que dicen las leyes, las buenas intenciones, sino mirar la materialidad. ¿Por qué? Porque lo que hace la infraestructura es distribuirlo el flujo. Entonces vos a ver a quién conecta y a quién deja desconectada la red. ¿Sí? Entonces, ves redes eléctricas, redes cloacales, redes de internet, redes de lo que ustedes quieran, para ver quiénes están conectados y quiénes están desconectados de esa red. Entonces, distribuyen los flujos, pero además los controlan. Y esto es súper importante entenderlo porque lo que vemos cuando hablamos de control es el poder. ¿Sí? Nuevamente es, a ver, ¿qué hacen los aeropuertos? Controlan el flujo de aviones y demás, pero también te controlan la visa. ¿Qué ciudadanos del mundo pueden o no pueden circular o entrar o salir de un país? ¿Sí? Y si sos musulmán, y si sos colombiano, sos narcotraficante, y si sos musulmán, sos terrorista, y si sos sudamericano, y si sos una mujer argentina que viaja a Baraja, a España, vas a ser interrogada porque podés ser una posible mula, ¿no? Llevando drogas. Entonces, las visas, los sistemas de control, lo que hacen es controlar todo el tiempo el flujo. ¿Sí? Entonces no es simplemente conducirlos, guiarlos, y esto hace una cosa, nos trae una cosa muy interesante. En una época donde creemos que todo fluye, y rápido, y los mensajes vuelan en el aire, hay gente que cree que los mensajes de internet o lo que estamos haciendo va por satélites, en realidad es un cable que sale por las toninas, no sé si saben, la fibra óptica, conectada con Estados Unidos. En general, la velocidad del auto, incluso les diría el avión, solo puede suceder, estos flujos, porque transitan a través de espacios que están fijos, valga la redundancia, en el espacio. ¿Sí? Entonces, espacios fijos son las infraestructuras. Entonces, para que algo se mueva, algo no se tiene que mover, está inmóvil, ¿sí? Y es un espacio físico que es el espacio, básicamente, acá, ahora sí, flores para la ingeniería, que los arquitectos no ven. El arquitecto cree que el urbanista es hacer casita, placita, y no se da cuenta que la ciudad, en gran parte, está hecha por ingenieros. Que te hicieron los túneles, que te hicieron las terminales, que te hicieron los puertos, que te hicieron los aeropuertos, que te hicieron las cloacas, que te hicieron el subte, que te hicieron los trenes, que hacen los metrobuses. Son ingenieros, no son arquitectos. ¿Sí? Entonces, reconocer al ingeniero, a las ingenieras y los ingenieros como productores del espacio, ¿sí? No solo, digamos, como un rol importante en la producción del espacio, la infraestructura te permite ver eso, ¿no? El problema, y acá la tara de muchos ingenieros, y no salen de ahí desde hace más de un siglo, es que la única manera que tienen para controlar el tráfico es segregándolo. No saben, no hay normativa posible, la gente es un descontrol. No pueden hacerlo mediante normativa, entonces ¿qué hacemos? Separarlo, hacerle una ciclovía, hacerle un metrobús, separar público de privado, y la gente que hacemos cuando creamos la 9 de julio, metela por abajo, ustedes pueden ver, ¿no? De La Paulera, que es el primer urbanista argentino, cuando crea la 9 de julio, dice, bueno, ¿qué pasa la gente? Va por abajo, subterráneo, el peatón no molesta al auto. ¿No? Típica concepción de los años 30, la ciudad hecha para el auto. ¿Qué hacemos para que haya circulación metropolitana? Derrumbamos, ustedes saben que para hacer la 9 de julio hubo que derrumbar manzanas construidas enteras, incluso iglesias, ¿no? Me causa gracia esto porque mucha gente cuando se hizo el Metrobús de Buenos Aires el 9 de julio salió a defender los árboles como patrimonio. La modernización, si hay algo que es pura criminalidad modernizadora, es la 9 de julio, que se llevó puesta iglesias enteras en nombre del automóvil. ¿Sí? Esto es para que fluyan automóviles. Para eso se hizo la 9 de julio, no para que fluyan colectivos, ni tranvías, ni nada. Automóviles. ¿Sí? Y ahora que pensamos, no, que tiene que haber metrobuses, el auto hay que reducir el uso del auto en la ciudad, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué hacemos? Le damos un espacio de exclusividad al colectivo. ¿Sí? Pero la única manera de control que se entiende hasta el día de hoy es segregándolos.
Obviamente hay otras teorías, ¿no? La teoría del sharing street, calle compartida. ¿Qué significa esto? Bajar la velocidad del automóvil a menos a 30 kilómetros máximo y que comparte la calle con los otros, con el que va con el carrito, con el que va con la bicicleta, con los que van caminando, con la motocicleta. O sea que vos podés generar otro tipo de infraestructura simplemente con una normativa, bajar la velocidad. Y generás otro espacio, no tenés que invertir nada, no tenés que pedir un préstamo al BID para hacer eso, ¿no? Pero es decisión política. ¿Se entiende? Uno puede hacer, no, la infraestructura no significa siempre generar cemento, generar cosas. Muchas veces tiene que ver con reorganizar o gobernar esos flujos de otra manera a través de normativas o a través de cambios de prácticas de las personas que utilizan el espacio, ¿no? Como le decía antes, esta idea de que la movilidad es soporte es errónea porque lleva a pensarlas como espacios fijos. Evidentemente los espacios son fijos, pero también decimos nosotros son móviles. Son móviles por dos situaciones. Este es el aeropuerto de Ezeiza original y el aeropuerto de Ezeiza actual. Nadie puede decir que es el mismo aeropuerto, ¿no? Y pensé cómo cambió completamente. Porque además cambiaron los aviones y porque cambió la forma en que se abordan los aviones, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que esta expansión y reforma de los aeropuertos lo muestran como un objeto móvil, como un organismo que va creciendo y que se va expandiendo y que va cambiando de formas y genera distintos tipos de circulaciones. En ese sentido decimos que son móviles, o se utiliza en inglés el término infrastructuring, que significa son procesos. Entonces, pensar en las infraestructuras como procesos, y voy a decir ahora sociomateriales, significan que esa infraestructura va a cambiar en el tiempo. Entonces, una vez que ustedes la planificaron, la diseñaron y la pusieron en ejecución, empieza a cambiar. Hace días, che, mirá, la gente está no entrando por la puerta A, entran por la puerta B directamente. Hicimos mal la puerta A, cerremos la puerta A y hagamos más grande la puerta B. Al otro día ya estás modificando el espacio. Porque a partir del uso, te das cuenta que le erraste a la planificación, te das cuenta que le estudiaste mal, o porque, mirá, che, ahora cambió la tecnología, ya son otros tipos de aviones que necesitan, entonces hay que hacerle una manga, o lo llevamos por bus, o hay que generar terminales. ¿Y cómo generamos terminales con combinaciones? Le generamos trencitos entre las terminales. Y todo eso va modificando a lo largo del tiempo esa espacialidad que vos construiste en un momento pensando que era fija. En este sentido es móvil, es tener una idea de que una vez planificado vas a tener que modificarlo, que no se terminó ahí el proceso de planificación, sino que va a continuar a lo largo del tiempo, porque en algún punto, y esto la ingeniería lo enseña muy bien, esto se basa en ensayo y en error, en la práctica. O sea, algo que tiene interesante la ingeniería es que pueden ser súper creativos, porque son pragmáticos, hay que resolver. Si vamos a hacer el túnel por acá, encontramos un río subterráneo, bajemos. Nos encontramos con algo que no sabíamos qué era, desviemos. ¿Qué hacemos para desviar? Ya no lo hacemos en cajón al túnel, lo vamos a hacer en túnel abovedado, vamos a bajar 30 metros. ¿Sí? Es tomar decisiones prácticas o pragmáticas y resolverlas. Entonces, eso es lo interesante de la ingeniería, que no sea una ingeniería que repita manuales, sino una ingeniería que pueda ser creativa y resolver problemas, ¿no? Como le decía antes, la conexión de las infraestructuras lo que tienen no solo conectan espacios distantes entre sí, punto A y B, sino que generan redes. Ya no estamos, entonces se nos vuelve más compleja la cosa. Red vial, red ferroviaria, red tranviaria, ¿sí? Generan redes, con lo cual son sistemas cada vez más complejos. Tan complejos que tienden muchas veces a superponerse uno con otro, ¿no? Mi tesis de doctorado, porque este tipo llegó a lo que llegó, es la historia del subte de Buenos Aires. ¿Sí? Yo lo que estudié es cómo el subte de Buenos Aires fue planificado, construido y utilizado. El subte de Buenos Aires se crea en 1913, ¿sí? Yo empiezo con proyectos que vienen de 1890. Esta es la construcción del subte de Buenos Aires. ¿Sí? Para construir el subte de Buenos Aires hubo que remover cables de teléfono, caños de gas, caños de agua, salvo los caños maestros que estaban prohibidos tocarlos. Entonces eso obligaba a los ingenieros a tener que moverse de distinta manera y a ir modificando el tipo de túnel que van a producir. A su derecha lo que ustedes tienen es un túnel que corre debajo de la línea A de subte, que es el túnel del ferrocarril oeste, que es solo para cargas. En el medio lo que ustedes ven, estos caños, es una infraestructura nueva que yo estoy viendo, es una infraestructura del correo.
es un correo de tubos neumáticos, ¿sí? Que es como el que les mostré acá. De estos que están acá, que aparecen en la película Brasil, donde ustedes meten un proyectil que lanza con aire comprimido y lleva mensajes de un lado al otro. En Buenos Aires tuvimos de 1930 hasta 1970 un sistema de tubos neumáticos para enviar documentos entre el Correo Central, el Congreso de la Nación, la Bolsa y un montón de edificios públicos y privados de la ciudad. Una red de más o menos 60 kilómetros bajo tierra. ¿Qué hace esa red? Bueno, aprovecha túneles ya construidos para superponerse. Ustedes cuando toman el subte hoy lo que van a ver es un montón de cables de fibra óptica, ¿no? Al costado, cables verdes, son de fibra óptica, es decir que lo que empieza a aparecer es que una infraestructura se sobrepone con la otra, o a veces se incrusta dentro de la otra, o a veces corren en paralelo, ¿sí? Entonces cuando van en la ruta, ustedes ven que al lado va el tendido del ferrocarril, el antiguo telégrafo, probablemente vaya un gasoducto al costado, y probablemente vaya un tendido eléctrico, ¿sí? Tienden a agrupárselas. Entonces, cuando vos tenés que modificar, hacer una reforma, muchas veces te toca que tenés otras infraestructuras, ¿no? Esto pasa mucho bajo tierra. Empiezan a romper y se encuentran con caños, ¿no? Muchas veces les pegan al caño del gas, porque no tienen un mapeo correcto del subterráneo y de las redes subterráneas, ¿no? Tal es así que, en realidad, más que network, que son redes, hay meshwork, en inglés, que significan embrollos, enriedos. Llega un momento en que se arma, disculpen la terminología, un quilombo. Entonces se pierde de vista qué hay debajo de la tierra, se están enredadas una cosa con la otra, si tocamos esto se nos cae aquello, uy, mirá, si movemos esto no podemos mover esto. Todo el tiempo están frente a decisiones de ese tipo, ¿no? O vamos a tener que romper esto para poder modificar aquello otro, ¿no? Que es lo que pasó con el viaducto del ferrocarril del norte, digamos, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que tuvieron que romper otras infraestructuras, etcétera, etcétera. Se transforma en un sistema muy complejo. Por eso digo que lo que es interesante ahora, que ya no es mover una cosita A la B, es entender que se empiezan a enredar un montón de infraestructuras, ¿sí? Y la cuestión se empieza a transformar en territorios muy complejos, ¿sí? Y obviamente que tenemos los tubos, tenemos los caños, tenemos los rieles, tenemos los túneles, tenemos los puentes, tenemos las vías, etcétera, etcétera, que es la parte hard o hardware de la infraestructura. Pero tenemos una parte que son las normativas, los conocimientos científicos, el skills o las habilidades de los trabajadores y los operadores para la gente que mantiene, la gente que limpia, la gente que opera diariamente esto, la gente que controla, lo científico, lo matemático, ¿sí? Todo eso que sería lo que se conoce como la parte software del sistema. Entonces, una infraestructura también es los conocimientos, las leyes. Cuando digo conocimiento, es el conocimiento científico y el conocimiento de quienes operan, quienes conocen el sistema, ¿no? Cuando dice, che, y habla con el que mueve las señales, o el que repara, que conoce cómo está funcionando el sistema. Entonces el ingeniero va y habla, ¿no? Entonces siempre está esta cuestión entre el ingeniero y el operador, que dice, estos pibes que vienen de la universidad no saben nada, ¿no? Ellos son los vaquianos del sistema. Y bueno, y esto sucede mucho, ¿no? Son conocimientos, pero también están las fórmulas, ¿sí? Esto es digamos, cómo organizar la frecuencia de un tren, ¿sí? Las señales. Y hoy en día que todo esto está bajo software, los algoritmos. Hoy necesitas programadores en sistema que tienen 20 años, que son unos nerds, que son los que te manejan los sistemas de transporte y de tráfico del mundo. Ya no son ingenieros mecánicos. La mecánica ya quedó vieja en esto. ¿Sí? Yo cuando estuve en los subtes de Boston, con los mecánicos, los ingenieros mecánicos, dicen, no, mirá, viene una caja negra dentro del tranvía, me dice, que viene un pibito del MIT, se conecta ahí un nerd con la computadora, hace no sé qué cosa, nos devuelve la caja negra esa, y es lo que hace funcionar el sistema. Nosotros hablamos del freno, de la conexión con la electricidad, cuestiones mecánicas, pero un automóvil hoy, ¿qué es? Es una computadora en 4 ruedas. Ya el ingeniero mecánico no sabe qué hacer con el auto. Cosas que no entiende de electrónica. Entonces aparece el ingeniero electrónico, aparecen los programadores, y esto, imagínense en un avión, ¿sí? Imagínense en un barco. Entonces cada vez hemos tenido más saberes que se van superponiendo y más conocimientos que hacen cada vez a estos sistemas mucho más complejos. Otra cosa que tienen las infraestructuras, como su nombre lo indica, es infra. Suelen estar ocultas, detrás, en un background, ¿no? Como nadie le da bola o está debajo de la tierra, entonces no las vemos.
Entonces la gente no se entera cómo llega la luz a su casa, de dónde viene, a dónde va la basura que tira, a dónde van las cloacas cuando tira ¿no? la cadena de inodoro, no sabe que sale por un tubo que va por Verazategui y lo tira al Río de la Plata, no sabe de dónde toma el agua que tomamos, etcétera, etcétera. Pero otras infraestructuras, la verdad, que son muy visibles y se transforman básicamente en el icono de la ciudad. Cualquiera puede reconocer que esto es Nueva York, o puede reconocer el puente de San Francisco, o el London Underground, o el metro de París. ¿Por qué? Porque son grandes obras, como le dije antes, que significaron, ¿sí?, el progreso de un país, o de una nación, o de una ciudad. Hoy es el gasoducto de Ofetiche, ¿no? Antes iba a ser supuestamente el soterramiento del Sarmiento, pero bueno, nunca logramos eso. Pero es el puente elevador de La Boca, es Puerto Madero, son las grandes terminales de trenes, por eso tienen esa arquitectura que tienen, porque eran catedrales de la modernización. Y hasta el día de hoy, cualquier político que asume, entiende que gobernar es hacer obras. Te pavimento la calle, si es un intendente, te pongo la cloaca, te hago la ruta tal, te hago el acceso a no sé dónde, te pongo un tren de no sé qué cosa, te hago la... Es hacer obras. Entonces, no son meros aparatos técnicos neutrales para satisfacer necesidades. Muchas veces tienen un interés político fuertísimo, que hace que muchas veces las obras se hagan mal. ¿Por qué? Pues dice, terminámela, porque viene la campaña, necesito que la hagas en 4 años, te aceleran los tiempos, ¿sí?, que no son los tiempos de la infraestructura, son los tiempos políticos, y muchas veces se inauguran a medias, ¿no? Que es lo que sucede muchas veces, se corta la cintita, después tener que esperar 8 meses más, 1 año más para que funcionen las cosas. Y muchas veces lo que sucede es que esos tiempos hace que se ponga mucha inversión en la planificación, en la construcción, pero no en la operación y el mantenimiento a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pasa con estas infraestructuras? Se arruinan rápidamente, entran en desuso, ¿no? No tienen para mantener y sostener en el tiempo. Entonces, no son sustentables, no son sostenibles en el tiempo, ¿sí? Y esto es uno de los grandes peligros. Decía que son sublimes, ¿no? O sea, fíjense que más allá de que hoy estamos volviendo para atrás sobre el tema del espacio del automóvil, hasta el día de hoy, la gente lo único que exige es un carril más para la autopista porque quiere llegar rápido a su casa, ¿no? Entonces, la ingeniería tiene que ser crítica en este sentido. ¿Qué tipo de espacio estamos construyendo y para quiénes, ¿no? Y como le dije antes, estos sistemas, al fin de cuentas, son muy frágiles. Viene una inundación y se te inundan al segundo. El sistema tan complejo como Internet, que nos domina, qué sé yo. Muchas veces ustedes saben cuando se cayó el año pasado Instagram, WhatsApp y Facebook. ¿Saben por qué se cayó? Porque un módem no transmitió bien al otro módem la información, porque un programador le erró una tecla. O sea, en la programación le erró a un carácter. Y eso hizo que no se comunicaran 2 módems entre sí, y se cayó todo el sistema a nivel mundial. Ustedes saben que Google, los servidores de Google están al lado de una represa que se compró Google, pues necesita tanta energía. Fíjense que todos nuestros sistemas además son electrodependientes. Se nos corta la luz, se nos corta todo. Entramos desesperadamente, no nos funciona el agua, no sube el agua a los edificios, no andan los ascensores, pero no hay electricidad para el celular, ¿sí? Más los edificios nuevos que son todos cocina eléctrica, ¿no? La heladera eléctrica, nos volvemos locos sin la electricidad. Y las Smart City van a ser cada vez más dependientes de eso, ¿no? Entonces, lo que nos hace ver las disrupciones es la importancia del mantenimiento, de los operadores, de los que mantienen y operan el día a día esas infraestructuras, y por eso la entendemos como procesos sociotécnicos y no meramente soportes materiales, ¿sí? La infraestructura es también, ¿cuánta plata vas a invertir en los recursos humanos? ¿Vas a entrenar gente? ¿Vas a ponerle plata para mantener bien esas rutas, esos caminos? ¿Sí? No es cuestión de hacerlos, nada más de construirlos, sino de mantenerlos o modificarlos a lo largo del tiempo. Y para terminar, hay unos estudios muy interesantes sobre que estas infraestructuras son re frágiles. Este es un puente recién inaugurado en Salta, ¿sí? Recién hecho, que vino un río y los desbordó. Entonces la gente está pasando ahí en pequeñas zorras, en pequeños carritos, ¿no? Y se transforma en el espectáculo de la fragilidad. Esto lo hemos visto con el metro de Santiago, de México, hace unos meses, el año pasado, sufrió esto. Una parte nueva se vino abajo, ¿no? Se derrumbó. Pero son re frágiles a veces porque son dependientes de un sistema software o de la electricidad o lo que sea. Son grandes sistemas complejos y al mismo tiempo pueden ser muy frágiles, ¿no? Entonces, me parece que pensar esta fragilidad
Invirtieron mucha plata en la construcción, pero no tienen plata para mantenerlos. Entonces se arruinan al poco tiempo, ya no sirven más, ¿no? Esto lo vemos todo el tiempo, y especialmente en Latinoamérica, porque bueno, súmenle la corrupción, súmenle un montón de otros factores que tenemos con las constructoras y con los operadores, que hacen que se vuelvan súper frágiles, ¿no? Y que nuestra vida, que depende de eso, porque eso es interesante en la infraestructura, mantiene nuestra vida moderna. Sin estas infraestructuras no vivimos la vida moderna tal cual la conocemos. ¿Sí? Y todo lo que llamamos servicios básicos para vivir depende de las infraestructuras. Entonces fíjense el valor político, económico y social que estas tienen, que no es solamente cemento, no es solamente cables, no es solamente una cuestión de técnicos, sino que es una cuestión que involucra a los técnicos junto con geógrafos, sociólogos, antropólogos, ¿sí? Para pensar la complejidad de estos sistemas, con abogados, ¿sí? Con un montón de conocimientos que necesitas con geólogos que piensen qué tipo de espacio estamos, qué cosa estamos haciendo con la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Y, digo, para terminar con esto, lo que resulta muy interesante muchas veces es que lograr el diálogo interdisciplinar es muy difícil, es una de las cosas más difíciles. ¿Sí? Esto lo han sufrido arquitectos con los ingenieros en el Ministerio de Transporte. Los ingenieros estaban en un piso arriba y los arquitectos abajo, ¿no? Estas jerarquías de los saberes, que al ingeniero le cuesta mucho abrirse a otros conocimientos. ¿Sí? Yo he trabajado mucho con ingenieros viales y son duros, básicamente. Me parece que las nuevas generaciones como ustedes tienen la oportunidad de generar nuevas prácticas y nuevas relaciones con otros saberes, ¿no? Y saber que ustedes son una parte importante, pero también una parte dentro de un engranaje mucho más complejo, donde se necesita otros saberes, ¿no? Conocer las prácticas y la experiencia de las personas para planificar, conocer el terreno, ¿sí? Conocer, hablar con los economistas, hablar con otros saberes que permitan pensarlo de manera más compleja, porque estamos en mundos mucho más complejos que antes, ¿no? Si no, y termino con esto, terminamos haciendo esto. Como me decía un profesor de ingeniería del MIT, a ver si la puedo pasar, porque no me aparece. Bueno, voy a tener que compartir pantalla, ¿no? ¿Ahí se ve el video? Sí, ¿no? Bueno, esto es Atlanta. Entonces, ¿qué hicieron en Atlanta? Dijeron, che, mirá, la avenida no nos quedó finita. Bueno, agréguenle un carril más, un carril más, un carril más, un carril más, un carril más. Y Atlanta sigue congestionada como antes, con muchos carriles ahora, ¿no? Digo, si la solución sigue siendo hacer más carriles, obtenemos este tipo de ciudades, ¿no? Me parece que hay que pensar otras complejidades, y para eso justamente generar otro tipo de diálogos, ¿no? Para no reproducir este tipo de cosas. Bueno. Hasta que llegué. Vamos para Bueno, no te tenemos presente para hacerte un aplauso, pero va el aplauso por acá. Bueno, muchas gracias, Dan. La verdad que ahí te aplauden. Bueno, la verdad que, dialoga un montón para los estudiantes de la materia con lo que estuvimos leyendo, así que es como una clase de integración de un montón de conceptos que venimos trabajando en relación a esto que planteabas de la complejidad, ¿no? El poder pensar la complejidad en las ciudades a nivel más epistemológico, que creo que también es como parte de la propuesta que fuiste trayendo, y incorporar esas miradas sociales en el vínculo entre lo técnico, lo tecnológico, lo político, lo social, y también en relación a lo ambiental. Y bueno, esta función clave de la ingeniería que fue muy, muy, muy clara en relación a la producción del espacio, ¿no? Y qué tipo de espacio estamos pensando, produciendo y diseñando. Así que voy a abrir, no voy a comentar más nada porque diría varias cosas, pero para no empezar un diálogo, vamos a abrir a los estudiantes para que pregunten. Pueden hacer preguntas
entre comillas, básicas de cuestiones que no hayan entendido o comentarios. Tenemos acá la oportunidad de tenerlo a Dan, que nos acaba de abrir un abanico de conceptos, de miradas, de información, de perspectivas, que para muchos de ustedes les puede servir para sus proyectos finales, así que pueden hacer preguntas, comentarios. Y quienes no son de la facultad también, dado que hay gente de otros ámbitos, abrimos ahí también la posibilidad de dialogar un poco. Tenemos tiempo, así que... Este grupo de estudiantes no es muy tímido, suelen participar y hacer comentarios, así que no se inhiban. Vamos a dar un ratito de silencio, a ver qué pasa. Mientras tanto, si querés les paso un chivo. Dale, perfecto. Bueno, los que estén interesados en movilidades, ahí le pasé un link, se lo pueden bajar, descargar gratuito el libro. Este es el libro. Muy El bien. libro que acabamos de lanzar es sobre movilidades, es una especie de diccionario, entre comillas, donde hablan muchos términos claves. De hecho, está la definición de electromovilidad, ¿cómo se llama? Infraestructuras de movilidad, de centralidades urbanas, sobre ciclismo urbano, bueno. Que lo que hacen son pequeños ensayos que te cuentan un poco el estado del arte, de lo que se ha escrito sobre el tema, y lo que estén investigando y quieren saber más, tiene casi 200, ciento y pico de páginas de bibliografía para que ustedes puedan consultar qué se ha escrito sobre el tema, ¿no? Y el otro libro, también que se lo pueden descargar, es Pensar las infraestructuras en Latinoamérica, que es un poco de lo que veníamos hablando, que eso fue un taller con distintos colegas de geografía, de historia, de arquitectura, etcétera, que hablamos de agua, de infraestructura verde, infraestructura azul, ciclovías, caminos, ferrocarriles, etcétera, etcétera, ¿no? Que son experiencias en distintas partes de Latinoamérica y tratar de pensar justamente este tipo de infraestructuras y cómo las hacemos en Latinoamérica en particular, ¿no? Como para tener estudios de caso que a ustedes les pueden interesar. Eso. Sí. Sí, con Guille estábamos mirando un poco los libros antes de la charla en estos días, y la verdad que es sumamente interesante. Todo, porque, bueno, vos creo que lo mencionaste recién, ¿no? Esta concepción de movilidades en el libro está desplegada en su máxima potencia, ¿no? Movilidades incluso de alimentos, ¿no? Como todas temáticas que por ahí no necesariamente se vinculan en el sentido común con la movilidad, ¿no? Que, bueno, Claro. Este es el segundo volumen. El primero sí tenía, por ejemplo, seguridad vial, transporte claro. sostenible. En este continúa, por ejemplo, electromovilidad. Tiene cosas como más específicas, pero hay otras cosas, por ejemplo, hay una movilidad muy fuerte en Argentina y en Latinoamérica, que es la movilidad religiosa. Es decir, mucha gente se mueve para ir a ver la difunta Correa, para el Gauchito Gil, las peregrinaciones a Luján. Son formas de movimiento y de repente hay un turismo religioso muy fuerte que moviliza a miles de personas que necesitan infraestructura para recibir. De repente hay pueblitos muy pequeños que reciben por temporada miles y miles de visitantes, ¿no? Entonces, ¿cómo se piensa la logística ahí, etcétera, etcétera? No nos, digamos, por eso te digo, corrernos de ciertas temáticas de la agenda, de lo sostenible, entre comillas, para pensar la cantidad de cosas que circulan y que hay que hacer circular, que hay que controlar y que hay que gestionar de algún modo, ¿no? Que son difíciles muchas veces. Diseñarlo. Bien, bueno, ¿alguien quiere...? Bueno, sí, Ahí yo Ahí tengo está. una pregunta. Muy bien, Camila. Rompiendo el hielo. No, en un momento estabas hablando del tema de la 9 de julio y de que como que era una solución, que ese día, bueno, vamos a 30 kilómetros por hora todos y podemos convivir todos en la calle. O sea, lo que quisiste decir es, o sea, no hagamos ciclovías, sino que vayamos todos por esa calle que encima es un lío. Yo uso la 9 de julio, la verdad que no es un lío, porque es la avenida más ancha del mundo, es un lío, una callecita pequeña, digamos, ¿no? Ahí es donde vos aplicás justamente el criterio de qué pasa si bajás la velocidad y los autos no estacionan doble fila, ¿no? Porque en realidad las calles de Buenos Aires lo que tienen es donde no hay ciclovía, hay estacionados de los dos lados autos,
Entonces, y después estaciona en doble fila. Digo, yo voy Sí, con mi sí. hijo de 11 años en la bicicleta, no en su bici solo. Donde no se nos termina la ciclovía, que nos da cierto tipo de seguridad y protección, etcétera, etcétera, realmente la ocupación del auto, que no está en el movimiento, son autos estacionados. Y por eso nosotros Ah, en movilidad trabajamos con la idea de inmovilidad también. En Buenos Aires el 24% del espacio construido está dedicado al auto, son garages, públicos y privados. En una ciudad donde 300.000 personas viven en villas, ¿no? Entonces, fíjate, el problema del automóvil es no solo su circulación, que genera accidentes, congestión, bla, 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 sino cuando están parados. ¿Dónde los guardas? Muchas veces ustedes la han pasado, si viven justamente, no viven en capital en otras zonas, los autos estacionados en las veredas, ¿no? Cruzados hacia la vereda, entonces el peatón tiene que obligar a bajar. La ocupación del automóvil, la política es esa, mirá, si vamos a generar una calle para todos los actores viales que quieran circular por la calle, el auto tiene que dejar de ser el hegemónico y adaptarse. Y la verdad que no necesitas tanta infraestructura si los tipos van, o sea, el automovilista va a menor velocidad, puede resolver mucho más problemas, ¿sí? Esquivar, frenar, etcétera, etcétera, que llevabas 40 o 50 en una calle. Además, en general, el diseño urbano nuestro, la estructura urbana, son bocacalles cada 100 metros. ¿No? sí. Pues, y eso genera que vos no podés levantar tampoco mucha velocidad. Porque cada 2x3 tenés cruces, ¿no? Entonces, me parece que muchas veces, si vos pensás la infraestructura, no simplemente como una intervención material, ¿no? Que muchas veces es generarle ahora estas macetones y reducirles la velocidad para que está bueno, porque hay cosas que son interesantes, la falsa loma de burro, ¿no? Que la pintás en 3D, entonces da la apariencia de que hay una loma de burro y no la hay, que sale más barato que hacer la loma de burro y mantener. Hay muchas técnicas materiales muy interesantes, pero también hay regulación. El problema de la regulación es quién regula, porque vos decís 30 kilómetros a la máxima, y si no hay nadie controlando, ¿entendés? Entonces, es muy difícil controlar las conductas de la persona, que es lo que nos dedicamos los sociólogos, ¿no? La ingeniería social. En la más parte, entonces, ¿qué haces? Los separás. No tengo otra solución. Claro, yo, por ejemplo, recién vengo de un viaje y estuve en Estocolmo y me sorprendió, tienen bicisenda para ir hasta donde quieras, o sea, va la calle y separado, no es como acá que en Capital la ciclovía va en la calle, o sea, al lado del auto. Acá no, o sea, va a la calle, pasto y una vereda ancha donde va la ciclovía y las personas. Y Dos cosas, yo lo ojo, dos reusé, es cosas. sorprendente. Dejemos, no quiero poner tanto ejemplo de Capital Federal, pero el área metropolitana de Buenos Aires es una de las ciudades más grandes del mundo. No se puede comparar jamás con Copenhague. Yo la camino, porque he ido varias veces, la caminás. Ni siquiera hace falta andar en bicicleta, la caminás. No sé para qué tiene un metro. Pero pensemos en Tigre. ¿Sí? Pensemos en el partido de Tigre, donde colegas míos han trabajado en el plan de ciclovías y demás. Primero tenés un territorio bastante privatizado, hecho para autos, donde ni siquiera las mucamas, las personas de limpieza que trabajan para los barrios privados pueden circular en transporte público, tienen que moverse en sus motos, qué sé yo. O sea, no hay espacio público posible. Y además, se han planificado ciclovías para Tigre, para el sistema interno de Tigre. Lo que vos tenés ahí es un territorio que nada tiene que ver con esas ciudades europeas. En primer lugar. En segundo lugar, Martín Emanuel, que es un colega mío de Estocolmo, una de las cosas que vos ponés el pie en la calle y el auto frena. Bueno, eso no es un invento, no es porque tienen un gen, los suecos, perdón, un gen especial y porque son rubios, sino porque fueron años y años de política a favor del peatón. Yo siempre doy, en el Ministerio de Transporte, damos una diplomatura de seguridad vial. Los cambios que hizo Ámsterdam, Holanda, son agencias estatales, asociaciones civiles, Estado, las empresas, todo diciendo, rompieron y demolieron las autopistas y le sacaron espacio al auto, pero además hubo toda una acción para que las prácticas cambiaran. Esto lo hicieron no porque son unos genios, sino porque se dieron cuenta que sus hijos estaban muriendo por los accidentes de tránsito. La mayor tasa de mortalidad en cualquier país del mundo violenta
No son los robos y el crimen. En Argentina es el siniestro vial. Entonces, cuando las madres del dolor, que son las madres de las personas que han muerto, ¿no?, en los accidentes de tránsito y demás, y todo demás, se juntan a pedir este tipo de cosas, y están diciéndote, ¿qué hacemos? ¿Queremos generar un espacio de muerte o un espacio de convivencia? Tan simple como eso. Entonces, para eso necesitas la coordinación, enseñar en las escuelas, porque los chicos no aprenden de chicos, no lo cambiás. ¿Qué haces cuando te das una licencia de conducir? ¿Cómo es el sistema judicial y policial sobre esto? ¿Es una caja de cobrarte multas y control de alcoholemia para hacer plata? ¿O querés reeducar a la persona? ¿La querés castigar o la querés reeducar? ¿Qué hacen las agencias? O sea, ahí tenés una coordinación de muchas agencias estatales que nosotros lo vimos. Argentina, recuerden, un día dijo, no se fuma más en espacio público. Y en Argentina se dejó de fumar en el espacio público de la noche a la mañana, y fue increíble. Esto lo trataron de hacer en España y en Grecia y no le funciona. El cinturón de seguridad, si ustedes ven el uso del cinturón, hizo así, ¡boom!, aumentó. Ninguno de ustedes que sea padre o madre, no sé si alguno de ustedes, lleva a un hijo chiquitito fuera de un huevito, fuera de una silla de niños en el auto. Nuestros padres nos llevaban sin cinturón de seguridad y adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que las prácticas pueden cambiar con el tiempo? Sí. Porque si no entramos, no, los argentinos somos un quilombo, no respetamos las leyes. Es mentira. Las prácticas de movilidad pueden cambiar porque son prácticas culturales. El tema es que vos necesitas agencias estatales, educación y los pares, como cuando vas a una fiesta y decís, che, loco, tomaste demasiado, no manejes, y decís, manejo yo, pediste un taxi. También necesitas que los pares ayuden a tener otro tipo de convivencia vial. Yo no hablo de seguridad vial, sino de cuidado vial. ¿Por qué? Porque lo que uno necesitas ahora, no necesitas invertir plata en cosas duras, necesitas también que cambien las prácticas y las conductas, porque si no, se van a volver locos como ingenieros tratando de controlar a las personas. Esto es así. Pilar levantó la mano, creo. Sí, tengo una pregunta por algunos ejemplos que diste. Si podemos considerar el río o el suelo o el ciclo del agua como una infraestructura. Sí, se la está considerando como tales, lo que llamamos hidrovía, básicamente es un río. El problema Bien. ahí, cuando decimos Ah, la hidrovía, hidrovía, sí. es un río, ¿no? El tema es cómo lo consideramos, porque si seguís pensando que el agua es recurso, estás muerto. Entonces lo que estamos haciendo con el Paraná es terrible, ¿no? Por un lado lo contaminamos, por otro lado lo dragamos, estamos modificando el ecosistema de una manera impresionante, simplemente porque los barcos en el mundo hoy han cambiado su calaje y son cada vez más grandes, ¿no? Ustedes saben, el canal de Panamá se acaba de modificar, y la verdad es que los ríos ya son el puerto de Buenos Aires es inservible, básicamente, que lo podés dragar cuantas veces quieras. Necesitamos puertos de aguas profundas, si no quedamos fuera del sistema mundial de circulación de mercancías. Y eso es súper importante entenderlo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahora se está pensando que ya no es la velocidad lo que necesitas en la logística, en transporte y logística, sino la cantidad. Entonces, el río vuelve a ser una manera de mover cosas lentas, pero a un muy bajo precio. ¿Sí? Entonces, el río volvió a ser revitalizado como eso. Pero para un avión, el aire. El aire es su infraestructura, las rutas aéreas son eso, ¿no? Es un algoritmo, es una fórmula matemática que te dice, ¿no?, coordenadas por donde vos tenés. Los aviones no van por cualquier lado. Eso decía que aún los aviones cumplen una rigidez, ¿no? Entonces, es más, vos por ese piloto automático, el avión va solo, tiene una altura, ¿no?, cuando hay tráfico aéreo, digamos, ¿no? Entonces el cielo, en Dubái, que ahora usan los drones taxi drone, la gente se mueve en drones, va a haber tráfico aéreo y se va a reproducir lo que vemos en las películas, ¿no?, de ciencia ficción, que están todos los autos volando, pero están todos organizados en una espacialidad. Entonces el aire, para los ciclistas, quienes somos ciclistas, sabemos muy bien que el aire, el suelo, todo eso influye en el clima, nos influyen si andamos o no andamos en bicicleta, si llueve o no llueve, si hace mucho calor, si hace mucho frío, si nieva, si graniza. Entonces, lo interesante es cómo actúa. Nosotros en la teoría actor-red decimos que todo elemento heterogéneo de esa red, la vía, la persona, la tarjeta SUBE, la electricidad, el terraplén, el río, todos son actores. Es decir, todos pueden actuar
porque tienen agenciamiento, así pueden modificar, tienen el poder de modificar cosas. El calor te modifica las vías y te las tuerce, para decirlo de un modo, ¿no? Entonces, cuando ves que son un montón de variables, ese sistema que parece tan simple, tan fijo, en realidad es tan complejo, que hace que la naturaleza también sea parte de eso. Y lo podés o hacerlo en contra de la naturaleza, o en una manera de cohabitar con esa naturaleza, ¿no? Entonces hacer, por ejemplo, infraestructura que llamamos infraestructuras más porosas. Ustedes saben que vivimos en vivimos, digo, por Buenos Aires, la zona de Buenos Aires y demás, es una zona hídrica, básicamente es una región hídrica. Si vos como ingeniero negás el agua, y pensás que estás en un territorio seco, vas a generar un tipo de infraestructura que cada 2 por 3 viene el agua y se te la lleva, viene el agua y te la rompe, los subtes de Buenos Aires se viven con goteras y con filtraciones, pues están hechos en napas de agua, están metidos en napas de agua, ¿no? Napas freáticas. Entonces, si vos no convivís con el agua, decís, bueno, a ver, ¿cómo puedo aprovechar el agua como también quizás un recurso, ¿no? Y esto en el siglo XIX en Buenos Aires estuvo pensado, la calle Medrano estuvo pensada como un río, como un canal, mejor dicho, perdón, que conectaba el Riachuelo con el Río de la Plata. Cuando ustedes van a París, a Berlín, a Londres, están llenos de canales, no solo Venecia. ¿Por qué? Porque el canal era, como decía Pilar, pensado como una infraestructura de transporte, ¿no? Entonces, fíjate la cantidad de cosas que podrían existir utilizando el agua y regulando las inundaciones, etcétera, etcétera, si hubiesen canales que al mismo tiempo te pueden servir justamente para llegar rápido, ¿sí? Y conectar el Riachuelo y el Río de la Plata, para darte un ejemplo, ¿no? Pero de esto existe mucho. Vos pensás meter una autopista arriba de la isla del Delta, ¿para qué? Si tenés esa movilidad fluvial ya organizada ahí, ¿no? También hay algo más sutil que es, bueno, se me ocurre el ejemplo de las abejas. Las abejas que todos dicen, bueno, si se mueren las abejas, nos quedamos sin alimentos porque son los principales polinizadores. Porque digo, no son los recursos que directamente podemos usufructuar las personas, también parece que indirectamente, pero el suelo tiene un flujo de nutrientes y de elementos que va hacia las plantas. Yo estaba hablando solamente de movilidad, pero, por ejemplo, lo que trabajamos con la gente de Berlín, para otra maestría que yo doy sobre infraestructuras, mi colega trabaja mucho de estas infraestructuras que son, por ejemplo, limpiar el agua, ¿no? Entonces, hay cierto tipo de peces, cierto tipo de plantas que ayudan a limpiar el agua, ¿no? Entonces, o tenés animales que producen ciertos, ¿no? Como las abejas, los castores, etcétera, etcétera, y vos co-construís con ellos el espacio, ¿no? Y ellos ayudan a mantener cierto tipo de espacio, cierto tipo de regulaciones. Ahí nos metimos en todo el tema de Sofía y yo, que son cuestiones ambientales, donde esto está muy trabajado, ¿sí? Para el tema de transporte, digamos, está el agua y el río, que es importantísima. Bueno, en los subterráneos tenés también un montón de cuestiones. Y después tenés esta cuestión de la fricción, de que vos tenés que pensar siempre que vas a estar en tensión con la naturaleza, ¿no? O sea, no la querés destruir, ponele ahora. Pero siempre vas a estar en una tensión, no es que no hay fricciones, ¿sí? No hay infraestructuras infalibles, y lo que tenemos que pensarlo, justamente pensar desde la fragilidad, es que, bueno, somos vulnerables. Nuestro hábitat, lo que producimos nosotros, son vulnerables, que posiblemente haya que reconstruir, que haya que construirlos, reformarlos, etcétera, etcétera. Eso nos saca algo que nosotros trabajamos mucho, que se llama la arrogancia de la ingeniería, ¿no? Es decir, no creernos arrogantes de que podemos dominar la naturaleza, que es el modo en que la ingeniería se construyó a sí misma, ¿sí? Esto lo hacemos, mirá cómo te cavamos el pozo, las metáforas que usan no son cavar la tierra, son peores, penetrarla. Tiene que ver con con esta concepción de cómo entiendo a la naturaleza como un recurso y que lo voy a dominar. La naturaleza, por suerte, está mostrando que no la podés dominar, pero, ¿no? Ustedes saben lo que pasó con el volcán de Islandia hace unos años, en 2010, que el volcán hizo que esa pequeña ceniza que se puso sobre toda Europa, no pudieron volar los aviones por una semana. Se paralizaron, la gente quedó viviendo en aeropuertos, no había ferries, porque los ferries se dejaron de usar, los buses que eran solamente para los migrantes y para la gente pobre, la querían usar los ricos, entonces pagaban cualquier precio. La mera nube volcánica hacía imposible que los aviones volaran porque se metía la ceniza
en las turbinas y explotaban las turbinas, ¿no? Porque son cenizas volcánicas que se encienden nuevamente. Y tan frágil como eso es un sistema de aviación, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo, Dan, primero te quiero agradecer por esta charla. Como te decía Sofía, al principio habíamos chusmeado uno de tus libros, y particularmente el de Infraestructuras de Movilidad, y que, bueno, fue en gran medida esta charla, ¿no? Me causó casi el mismo efecto de como de expandir la noción de infraestructuras. Y nada, pensaba también con respecto a una de las cosas que había leído, que si podés también puedo mencionarlo, que pensabas incluso o creo que lo dijiste, pero no sé si pasó por ahí, incluso a las personas como infraestructuras, ¿no? Pensando por el ejemplo del delivery, ¿no? Y también tenía ahí como punteado algunas cuestiones que surgieron, ¿no? Obviamente la noción con el espacio público surgió inevitable, incluso con lo que sería las cuestiones de economía urbana y la valorización que atraen este tipo de infraestructuras al suelo. Y, y- a ver, también surgió otra de las cuestiones que quería mencionar, o que quería que mencione, que está vinculado con el derecho, ¿no? A la movilidad, y estas cuestiones de inclusión y exclusión que se dan en el diseño propio de las infraestructuras. Por eso me pareció buenísimo, nos interpelaste a quienes bueno, nos formamos en ingeniería, y no solamente en el diseño de las ciudades, en la planificación. Así que nada, si querrías por ahí puntualizar en algo de lo que mencioné o algún poco más, estaría más que bien. Así que te agradezco de nuevamente. No, gracias a vos por la lectura. Bueno, sí, lo que vos tenés que pensar ahora es, por ejemplo, que vos podés estar armando un sapito, ¿no? O un paso bajo nivel, o podés, que ahí, por ejemplo, hay una fuerte afectación con el agua, ¿no? Pero pensar, digamos, que cada vez que diseñás un espacio de este estilo, podés diseñar espacio público. Eso es súper importante, podés generar espacios interesantísimos, que es lo que pasó con el Metrocable de Medellín, que va a articulación con las bibliotecas populares que armaron. Cuando se pensó elevar, hacer un viaducto, que acá odiamos los viaductos porque tenemos miedo que el viaducto es como un peligro. En general, si lo haces integrado, vos levantás las vías y abajo generás espacios, ¿no? Entonces, en algunas villas, en favelas, en ríos, se pensó elevarlos, de abajo, lo que eran dos territorios separados, unirlos, justamente porque el bajo viaducto se generaron espacios culturales, espacios públicos, deportivos, etcétera, etcétera, que conectan, ¿sí? Entonces, pensar que podés generar conexiones para que no son los destinatarios principales, o sea, no son los pasajeros que están de paso por el territorio, sino los que viven en ese territorio por donde pasa la infraestructura, se asienta la infraestructura, no generen grietas, ¿no? Y generen interconexiones. Entonces ahí empieza a hablar la ingeniería con el urbanismo, ¿sí? Y con los trabajadores sociales de esos barrios, y con los centros culturales de esos barrios, con los centros deportivos, con las asociaciones vecinales, podés generar centros de salud, podés generar ese espacio urbano. ¿Sí? Entonces, nuevamente hay que tener cuidado, porque cuando vos generas estas infraestructuras, podés valorizar los espacios y justamente viene el mercado inmobiliario y se los apropia, ¿no? Entonces se apropia de la infraestructura verde, de la infraestructura azul, todo es bonito. Yo trabajo con paisajistas, por ejemplo, en una maestría de patrimonio, donde más trabajan son para los barrios privados. Entonces ahí tienen toda la naturaleza, muy bonita, vas al barrio, al resto del Partido de Tigre y no está eso. Al revés, ¿no? Entonces, me parece que es importante tener en cuenta que estos espacios no son neutros. No son neutros, por más técnicos que sean, no son neutros. Van a tener una consecuencia social que lamentablemente, y esto creo que ahí está el error epistemológico, es verlo como impacto social. No, no es un impacto, es en la misma producción ya es social. Cuando vos lo estás diseñando, cuando lo estás planificando, cuando estás discutiendo cuál es la ley de esa infraestructura, cómo la van a regular, ya ahí es lo social. Entonces, el ingeniero es parte de lo social.
El tema es que ahí no tiene que haber solamente ingenieros, entre comillas, tienen que haber muchos otros actores participando y coproduciendo. El ingeniero, ¿qué va a hacer? La solución técnica. Pero, digo, cualquiera que haya ido a una audiencia pública, hasta los ingenieros a veces tienen problemas de transmitir el conocimiento. ¿Cuántos debates políticos han escuchado? Un montón. ¿Cuántos ingenieros han escuchado discutir bueno, una de las avenidas más discutidas fue la ribereña, ¿no? Tienen muchos debates públicos y yo. Pero no los vemos a los ingenieros debatiendo públicamente en la televisión o en algunos lugares, bueno, ¿qué vamos a hacer con la costanera, qué vamos a hacer con esta ruta, con esta vía? Porque si el público general no tiene información técnica, no puede decidir si es mejor ir por arriba, por abajo, un viaducto, si hacerlo a nivel. ¿Cómo sé que no todos dicen, soterrar el Sarmiento? Sí, bueno, pero ahora que se dieron cuenta que es más barato hacer viaducto, chao, tenemos la tunelera que compramos sobre techo, encima sobre precios, enterrada ahí en Moreno, porque se dieron cuenta que la reta se dio cuenta que es más barato hacer viaductos, ¿no? Entonces, ¿por qué no se pudo discutir viaductos? Porque el imaginario de la gente es, a esta infraestructura hay que enterrarla. ¿Por qué? Porque es una barrera el tren. Cuando todas esas ciudades, todos esos barrios del oeste de la ciudad, de la área metropolitana de Buenos Aires, se crearon gracias al tren. Pero hay una ferrofobia tal que hace que ahora el tren hay que sacarlo, hay que borrarlo del mapa. Entonces a esa gente que viene de Moreno, que viaja 40 minutos en tren, hay que meterla bajo tierra, no tiene paisaje para ver, es horrible viajar más de 20 minutos bajo tierra, ya genera problemas de salud. Entonces, todo eso tenés que tener vos en cuenta, la salud, el ecosistema, lo social, lo económico, los barrios por donde atraviesa, y esas negociaciones son muy tensas. Hace poco me llamaron para un programa de televisión, porque los vecinos alrededor del viaducto nuevo que hicieron acá del Mitre, están a las puteadas porque no lo quieren. Y yo soy un defensor de viaductos por el viajero metropolitano, ese que viene de José Cepaz, o que viene de cualquier lugar lejano y tiene que llegar a la ciudad. ¿Por qué lo voy a enterrar bajo tierra? Cualquiera que viaje en un tren en viaducto sabe que es mucho más linda la vista, y es mucho más agradable y hace un viaje un poco más placentero a pesar de que tiene que viajar horas. Bueno, porque el vecino de la porteño no quiere que le pase el tren a una altura tal. Entonces, en realidad, son puntos de vista, y eso es lo que nosotros llamamos que toda infraestructura es relacional, es ¿quién lo está mirando? El dueño de la empresa, el ingeniero, el político, el vecino, el que lo usa. Y vas a encontrar que están llenos de controversias. Entonces, esas controversias no las puede resolver un ingeniero, porque lo excede, digamos, una ingeniera, lo excede. Entonces, combinar todas esas voces es política pura. Por eso necesitas buenos gestores. Porque decís, bueno, a ver, ¿cuál es la infraestructura más legítima, más legitimada, donde llegamos a ciertos tipos de consenso? Che, bueno, lo vamos a hacer por arriba, por abajo, por el costado, de tal manera, de tal material, vas negociando. Pero eso lleva mucho tiempo, y tiene costo político. Entonces, ¿quién se quiere enfrentar a eso? Nadie. Entonces, por eso digo, el proceso de planificación es mucho más complejo, y mucho más complejo que el llamada planificación participativa, que es un sueño irrealizable. En realidad hay participación, pero esa participación va a ser conflictiva. Eso es lo que tienen que saber. Va a ser conflictiva porque son intereses contrapuestos, ¿no? Esto lo pasa con el viaducto, pasa con la ciclovía. Pasa, no quiero la ciclovía en la puerta de mi casa. Entonces, un vecino porteño que vota al PRO no quiere la ciclovía. Entonces el PRO no gana por hacer ciclovías, gana porque es antiperonista, pero no porque hace ciclovía. Si no fuese porque fuesen antiperonistas, pagarían un costo muy alto por la ciclovía. De hecho lo están pagando con la ciclovía Libertador. Pues se le está levantando gente que, con mucha influencia de lobby, a decir, sáquenme estas cosas de acá. Repolítica, una infraestructura se puede volver repolitizada. Lo han visto seguramente con millones de ejemplos. El aeropuerto de Londres. Bueno, muchas de estas cosas tienen unas controversias enormes. Enormes. No sé si alguien más. ¿Tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Alguna manito? En relación a esto que decías, también me parece que lo mencionaste al principio, digamos, las representaciones sociales en torno a los sujetos que usan esos transportes, no lo que decías recién, ¿no? Sacame la ciclovía de acá, porque también hay una construcción social y una representación social de quiénes son los sujetos que usan ese tipo de transportes,
Eso por un lado, y por otro lado, cierta construcción digamos, o por ahí podríamos pensar casi en mitos, ¿no? De que si es una infraestructura parecida, ¿no? Lo que hablábamos recién, ¿no? Si se parece a las grandes ciudades en Europa, eso seguramente es mucho más desarrollado y de primer nivel que lo que se construye en América Latina, ¿no? Entonces también ahí hay un montón de representaciones que tenemos que, por un lado, generan, digamos, la discriminación, prejuicio social, segregación, ¿no? Desigualdades, ¿no? Porque vos no querés que tal sujeto social se acerque a través de esa infraestructura, ¿no? Por puro prejuicio. Entonces es mejor segregar y desintegrar. Y por otro lado, en relación a esto que mencionábamos de los mitos en relación a que hay infraestructuras que son mejores y que son de primer nivel, también borran las características locales, ¿no? La configuración espacial local, la historia local con esas infraestructuras, ¿no? Entonces me parece también interesante poder pensarlo desde esos lugares, ¿no? Como, bueno, cuáles son los sujetos que estamos construyendo y que vamos a estar debatiendo y poniendo en discusión, ¿no? Porque, bueno, si integras sectores sociales que algunos no quieren ser integrados por sus propios prejuicios, bueno, hay que trabajar a nivel social también en construir otras miradas, ¿no? Con esos sujetos. Sí, por eso decía que a mí me parece que desde las ingenierías y la arquitectura vos tenés la posibilidad de la creación, de ser creativo, de no repetir, o de estudiar antecedentes en otros lugares y tener digamos, un menú de opciones muy variado. Esto, bueno, esto en la vivienda popular y en otras experiencias participativas de construcciones de espacios, o de espacios públicos, se ha debatido mucho. Hay ejemplos en Argentina y en muchas partes del mundo. Colegas míos que son sociólogos trabajan con ingenieros y con arquitectos diseñando, ¿no? Diseñando espacios de movilidad, aeropuertos y diferentes tipos de cosas. Entonces, lo que vos tenés ahí es un proceso donde no solo tenés que estudiar las prácticas, sino la negociación de cómo va a ser ese espacio, qué tipo de espacio querés crear. Porque a veces tenés que restringir ciertos tipos de prácticas. Decir, che, no, mirá, vamos a cuidar un nuevo espacio que estamos construyendo, que nos cuesta mucho dinero, no podés venir con el auto, estacionarlo y subirte ahí, poner los parlantes a todo volumen y hacerte la parrillita y no sé qué, ¿no? Digo, vos tenés que restringirle a las personas. No es solamente, por eso el problema con el derecho a la movilidad es ese, que muchas veces se cree que todo es flujo. No, a veces tenés el derecho a la inmovilidad. O sea, no me quiero mover mucho, no quiero que pasen autos a alta velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Para la política es muy interesante el ensayo y el error. No casarse con una fórmula y pensar que porque repetís la fórmula y traigas de donde traiga va a tener un éxito, sino ver, bueno, ensayemos a ver qué pasa por un momento. Por ejemplo, lo que están haciendo en muchos lugares, cierran las calles, las transforman en peatonales los domingos, ¿no? En la autopista Mendoza en San Pablo, o lugares grandes. En Rosario son casi 30 kilómetros de calle para hacer calles recreativas todos los domingos. No necesita ninguna inversión, cortar la calle. Y demostrar que la calle puede tener otros usos. Esas experiencias ganadas a lo largo del tiempo, a través de algo lúdico como eso, puede después derivar en una política, che, ¿qué tal si durante el lunes a viernes compartimos un poquito más la calle? ¿No? Hay más gente que se anima a utilizar el espacio público. Bueno, ahí se va autorregulando la cosa. Entonces, muchas veces son prácticas espaciales las que se van modificando, como le decía antes a Pilar, que después vos necesitas algún tipo de solución técnica, un tipo, ¿no?, de adaptación técnica, algún tipo de, bueno, che, mirá, vamos a hacerlas de tal ancho y le vamos a derivar. Pero bueno, eso ahí va, vos la solución técnica la das con respecto a qué, a un consenso, al capricho de un político, al negocio de una consultora, al lobby que vino a hacer una consultora externa, ¿qué? Porque después vos tenés un montón de cosas para hacer, y muchas cosas que podés crear o co-crear con los participantes de esa comunidad a la cual se va a ver afectada la infraestructura que vos querés utilizar. Entonces me parece que la creatividad es lo más lindo, la libertad que tenemos, ahí no hay condicionamientos en términos de libertad. El problema es que vos trabajás en una constructora o trabajás en un Estado. Entonces, vas en el mercado o en el Estado. Y generalmente ingenieros jóvenes no tienen poder de decisión. Están ahí para decir, che, haceme esto, dibujame aquello, medime esto.
Ya está. Cuando llegas a otros puestos de poder, quizás sí. Pero mientras tanto, reproducís lo que viene hecho, y muchas veces, cuando querés hacer una pequeña modificación, te das cuenta lo difícil que resulta. Y a veces le digo, la cantidad de trabas legales para hacer cosas es increíble. Porque los abogados acá, en cualquiera que haya trabajado, son... El Ministerio de Teletransporte, el departamento más grande es el de abogados. La cantidad de proyectos que se frenan, cuando dicen, che, no, podemos hacer, no, porque la ley tanto dice que por el tal territorio esto le pertenece a... Lo loco es sacar el paso de nivel, correr 3 metros, esto no se puede hacer. Necesita que la legislatura del partido no sé qué, vote no sé qué ordenanza, después que la provincia haga no sé qué, y que el papelito vaya para estar 5 años. Un logro que del PRO fue, llegó el Metrobús a Ciudad Universitaria. ¿Sabes lo que fue? Que la línea 34 llegara a Ciudad Universitaria. ¿Qué necesitaron? 5 años para cambiar una normativa de la CNRT. 5 años. Entiende que no es una cuestión técnica de... Ya te dice todo. Es que necesitas una normativa. Entonces, si vos las comenzás a pensar en las normativas, de los abogados, de los políticos, como parte de esa infraestructura, amplías el concepto de infraestructura y te das cuenta de lo complejo que es. Hay usuarios, hay políticos, hay abogados, hay economistas, hay una agencia que es financiadora, que te dice una normativa, tenés constructores, tenés licitaciones, tenés tiempos. Es lo que pasó ahora con el gasoducto, ¿no? Que si te chin, si no sé quién, que quién te da el tubo, de cuál espesor, quién lo fabrica, quién te lo trae desde Brasil, de China, de la India. ¿Sí? Entonces, es un tema que se complejiza y se abre a lo geopolítico muchas veces, ¿no? Las vacunas. Se abre a cuestiones de capitalismo global que no maneja un municipio, no maneja un gobernante. ¿Sí? Son cuestiones de peso fuerte. Dice, tenés que ir el presidente a hablar con el presidente del BID para que suelte tal préstamo, para que se mueva una topadora. ¿Sí? Entonces, esa complejidad es interesante ver como procesos, porque ahí uno se da cuenta de que uno es una pieza de un engranaje, no es el dueño de todo, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario? Dale, Guille. No, yo por ahí quería preguntarte, Dan, ¿cómo ves después de, bueno, sí después, pero pasó después del inicio de la pandemia, cómo son las tendencias actuales en los usos de los distintos modos? A ver, yo re agradezco que estás como yendo al grano para tener elementos y conceptos e ideas que nos permiten trabajar quizás del diseño, por más de estas todas trabas burocráticas que mencionaste, ¿no? Pero la pregunta es si vos, ¿cómo ves la tendencia en los usos? Yo por hace poco había leído una nota en que se incrementó, por ejemplo, el uso de las bicicletas, pero al mismo tiempo también el uso del automóvil en relación al uso de transporte público. Eh, y eso vinculado, ¿no? con la sostenibilidad en términos energéticos también. ¿Cómo lo ves? Mira, yo vengo del microcentro, hace poco me hicieron como 4 notas de la muerte del microcentro, estaba lleno de gente. Mira, por eso yo dejé la sociología y me dediqué a la historia. Hay mucho vendehumo de la nueva normalidad y cuestiones así. La verdad que después de la vacuna volvió todo a comer antes. Las modificaciones son al nivel de, por ejemplo, mucha gente que huyó de la ciudad a sus barrios privados, eso, y se quedó ahí. Mayor uso del automóvil, mayor uso de transportes privados que del público, el que descubrió la bicicleta y no se baja, el que usa el monopatín o lo que sea. En ciertos grupos y cada vez menos, el home office, o ustedes que pueden hacer esta hibridación, se mueven menos, no se mueven tanto como antes, pero la verdad es que no murió el microcentro como se decía que iba a morir. Digamos, hay tendencias de las ciudades que son mucho más amplias que 2 años de pandemia. Entonces, lo que hay que hacer es ver procesos a largo plazo, no cortoplacistas. No sé si hay una nueva tendencia, si hay modificaciones. El e-commerce creció y se quedó, con lo cual, vuelvo a lo tuyo, Guillermo, para que haya e-commerce necesita gente que mueva las cosas. ¿Sí? Eso sí ha crecido, entonces esos espacios de almacenamiento y distribución de objetos, más los que tienen que distribuirlos, más la comida, etc., es una cosa novedosa. 40% de los taxis dejaron de funcionar porque muchos se pasaron hacia aplicación, entonces no conseguís taxi en la ciudad. Hay como modificaciones y golpes
Lo que pasa es que es muy difícil ver todo esto en un país como el nuestro, que tiene un problema económico tan grande. Porque ¿cómo sabés que no te está golpeando la actividad económica, la inflación y otras cuestiones a cosas? Entonces hay algunas cuestiones que podés verla a nivel mundial comparando entre países, pero otras que me parecen mucho de la particularidad nuestra, ¿no? De cómo está nuestra economía y de las cuestiones por ejemplo, la compra de autos me refiero, ¿no? Donde, digamos, ¿cuánto está determinado por la economía? Entonces, lo que sí se sabe es que aumentó las motos, porque además hubo préstamo para motos y demás. Pero no sé, las tendencias me parece que digamos, algunas que se habían disparado antes, que es cierta descentralización, ¿no? Hay compañías que dijeron, che, yo no alquilo más en Puerto Madero en dólares y puedo hacer coworking. Y los pibes laburan igual en la casa, los empleados no me baja la productividad. Pero ¿quién no pueden hacer eso? Ciertos sectores de la economía muy pequeños. El resto tiene que ir a trabajar y a poner el cuerpo. Entonces, lo que por ahí no es más intermitente que antes, existe esta opción B, ¿no? De lo demás, pero nosotros en la universidad fue, desde el primer día en Quilmes, vuelvan a la universidad presencial. Una normativa, así, vuelven. Los posgrados no, pero los grados sí. Presencialidad, presencialidad, presencialidad. Entonces, me parece que el mito de que íbamos a mudarnos todo a lo digital, pero todos nos hemos hartado de lo digital, es la verdad. O sea, como que era tipo, basta de Zoom. Quiero ir a tomar una cerveza con la gente, quiero ir al aula, quiero ir, ¿no? Y eso implica viaje, movilización. Entonces, quizás los patrones que han cambiado son esta gente que se fue de la ciudad, ciertos sectores, y no volvieron, ¿no? Viven en las afueras, se ponen estos pueblitos bonaerenses, la neoruralidad que le llaman, etcétera, etcétera. Pueden llegar a ser algunas tendencias que venían de antes, pero que se posicionaron como un fenómeno recién ahora. Claro, y que generan nuevos problemas de infraestructura ineficiente o insuficiente en las En esos áreas, lugares, obvio. claro, en esos lugares, ¿no? No lo sabés porque viví en el Tigre. Tal cual, y todavía no está todo a su máximo esplendor. Sí, ahí me parece que es clave esto que decías vos en relación a cómo se planifica el uso del espacio, ¿no? Y la proyección a futuro, porque creo que hay, bueno, digamos, por la cierta perspectiva que la mencionaste al principio, ¿no? Una idea de la racionalidad económica y sobre todo, ¿no? Un consenso en torno a la rentabilidad del uso del espacio, ¿no? Entonces el uso del espacio y la infraestructura está organizada, vinculada a la rentabilidad, ¿no? Para hacer más eficiente, ¿no? El espacio o para valorar económicamente. ¿No te Yo te parece? diría, mira, que muchas veces en la obra pública está el costo. O sea, a ver, el ingeniero civil lo sabe bien. La demanda es hacerme lo más barato posible. Entonces, vos, por ejemplo, ves las conexiones entre los subtes de Buenos Aires, entre las líneas H y las demás, y te das cuenta que lo hizo un ingeniero civil. Más, los ingenieros subte te dicen, esto que lo único que hicieron fue sacar un cálculo de hacerlo lo más barato. Nunca vieron cómo circula una persona, si no hubiesen hecho los túneles que hicieron, las escaleras que hicieron. Hicieron en base a ver cuánto cemento va a gastar, cuánto hormigón hay, cuánto cuesta hacerlo, no, y bajar costos. Entonces, si te ponen esa normativa, olvídate que vas a hacer una buena interconexión entre líneas. Tardás mucho más en hacer una combinación entre líneas caminando que tomándote el subte. Entonces, ahí creo que hay una cuestión de costos. Hay una cuestión muy, muy, muy determinada por el costo de la infraestructura y siempre te lo van a tirar para abajo. El Estado no va a querer pagártelo, no te van a hacer. Entonces, vos podés diseñar cosas baratas y lindas, y a lo mejor sí, hay cosas, soluciones, y otras que no pueden ser baratas. Entonces, creo que ahí está más que maximizar. Muchas veces es el costo que tienen estas infraestructuras, que son terribles, o sea, la verdad que es mucho dinero. Y a veces se hacen bien, o sea, muchas veces se hacen bien, pero en lo vial se ve mucho, porque la ruta de inaugurada al toque ya están bacheadas, ya está, te das cuenta que no hacemos buenos caminos. Claro.
Y ahí hay otro problema que también tiene el sector público, ¿no? Que hacer una infraestructura para el sector público no es lo mismo que para el privado, ¿no? En general, el costo que se le cobra, o por lo menos al Estado, ¿no? El sector privado prorratea el costo a futuro, sabiendo que el Estado va a tardar en pagar, ¿no? Entonces también es muy alto el costo de la infraestructura, mucho más alto que si se hiciera bien a nivel privado, ¿no? Entonces también ahí hay una cuestión política, administrativa, ¿no? Muchas de esas cosas, digamos, hay que ver caso por caso también, quiénes hacen las licitaciones. Hay agencias estatales que funcionan mejor, tienen mayor cuerpos técnicos, ingenieros dentro del Estado que pueden controlar mejor al privado, y otros que no. Entonces, bueno, hay variaciones, y aparte, ¿qué Estado? Si el provincial, si el nacional, ¿no? Si el municipio, para una obra, qué sé yo. Entonces ahí, sí, el tema del control, nuevamente. ¿Quiénes son los cuerpos técnicos para poder controlar esas cosas? Entonces ahí tiene que ver mucho con una época donde las empresas públicas argentinas hacían la infraestructura, obras sanitarias, por ejemplo, o el Ministerio de Obras Públicas tenía sus propios cuerpos técnicos. Entonces tenían, ¿entendés?, un saber importante y formaban profesionales adentro de eso. Cuando eso se cae, bueno, es muy difícil recuperar después los recursos humanos que necesitas para controlar, para planificar, para ese tipo de cosas, ¿no? Claro, porque también esa pérdida de saberes hace que mucha de esa historia que vos contás también se pierda, ¿no? Entonces, la historia de cómo fueron hechas las infraestructuras, qué salió bien, qué salió, ¿no? Toda la prueba y el error se pierde y se vuelve al manual, ¿no? También... Ahora las colegas nuestras de mi equipo sacan un libro sobre vialidad nacional por los 90 años de vialidad. Una de mis compañeras hizo la historia de la General Paz, ¿no? La vialidad no tenía memorias de cómo se había hecho la General Paz. Nadie sabía cómo se había hecho. O sea, tenían recuerdos, comentarios, pero digo, la institución no tenía la memoria, ¿no? Entonces, ahora le pidieron el libro sobre los 90 años para contar los caminos en Argentina. Esto te habla justamente de las crisis institucionales permanentes que hacen cambios de gobiernos, cambios de ministerios, pasa de un lado, pasa al otro, se privatiza, se estatiza. Bueno, ahí perdés un montón de cosas, de saberes, de planos, de recursos humanos, se desarma todo. Entonces, es muy difícil después tener un buen estado constructor, digamos, cuando suceden este tipo de cosas, ¿no? Eso que mencionás en algunas otras clases lo mencionamos, porque, bueno, por seguro algunos acá de los estudiantes casi ingenieros e ingenieras también, que ya tuvo algún jefe que le habrá transmitido esto, o que tuvo un jefe con un bache generacional, porque a ver, en parte por lo que comentabas, ¿no? Pero fue fuerte con el desarmado de los distintos cuerpos técnicos del Estado, principalmente producto de las privatizaciones, ¿no? Y las divisiones, que muchos de los pocos ingenieros que siguieron en esas funciones armaron sus propias consultorías y que después quizás fueron llamados en el periodo de obras de hace unas décadas atrás. Y ahí nos comentaban justamente esto, ¿no? Que no hubo continuidad, que se perdió mucho en lo que es la memoria de la construcción o el ejercicio, o sobre todo la capacidad, ¿no? de proyectar por parte del Estado, y que todavía hoy las obras, que muchos de los proyectos salían de los propios unidades o departamentos de estas empresas estatales, ahora ya las licitaciones salen generalmente con anteproyectos muy vagos, y el proyecto lo termina también ejecutando una consultora, ¿no? También producto de la época, ¿no? Pero es tal cual como lo que decís, y es interesante esto de la General Paz, que no haya estado ni siquiera esa memoria de cómo fue construida, así que vamos a estar atentos al lanzamiento de ese libro. Sí, ahora sales un poco, en breve. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Es el momento. Quienes están haciendo proyectos finales vinculados a infraestructuras, conectividades fluviales,
Si no, ya podemos ir a tomar una cerveza. Si no, una cerveza El virtual. viernes. Sí. Sí, tal cual. Yo quizás la última pregunta que te haría antes de la cerveza es, hay varios de los proyectos que suelen tener que están vinculados al control de inundación, al flujo hídrico, ¿no? ¿Qué recomendaciones harías ahí para pensar otros modos de más que otros modos, No, no otro sé tipo nada, de... pero Claro. en el libro que le decía de pensar infraestructura están los textos de Daniel Cossack y el grupo que él tiene, que han hecho proyectos y estudios muy interesantes sobre, bueno, justamente infraestructura azul. Y toda la cuestión ¿no? Con costos, y justamente se evalúan mucho los costos, etcétera, etcétera. Y es eso, es un cambio de paradigma, ¿no? La infraestructura verde y la infraestructura azul son dos herramientas. O sea, la plaza no es plaza, que la plaza se inunde es una buena cosa, digamos, un parque, porque lo que haces es trabajar con eso. Mi idea siempre, porque yo trabajo en el subterráneo, es que tenemos aguas subterráneas, ¿no? Entonces, Buenos Aires se inunda básicamente por eso. No solo porque llueve, sino porque viene la subestada y porque el agua de abajo sube. Entonces, los ríos están entubados y demás. Es justamente comenzar a pensarte como una ciudad hídrica, pensarte más que sos como Landa y no como Las Vegas. ¿No? Vos pensás al agua como parte y empezás a convivir con el agua. No a negarla, no a rechazar, no la guerra contra el agua. O sea, cuando ya ahí cambias la actitud de decir, bueno, a ver, ¿qué soluciones técnicas tengo para convivir con el agua? Digo, en el Tigre por algo hacer la casa sobre pilotes. El agua va a subir en algún momento. Listo, ya está. Entonces, si vos la seguís, después en otro lugar no querés reconocer eso en otras cuencas, bueno. Pero tanto en el mercado inmobiliario alto, digamos, privado, como en los populares. Las soluciones de planes de vivienda y demás tienen que ser también porosas e híbridas, porque están en territorios súper inundables, ¿no? Entonces dejar de ver el agua como enemiga y ver como aliada o como alguien con la que tenés que convivir y cohabitar, bueno, generás otro tipo de espacialidades. Además, bueno, sabemos que no es un tipo, bueno, conocemos que son cíclicas, que no son permanentes, entonces a veces no la ves y pensás que no existe. Hay una cosa bien interesante que me pasó a mí estudiando los ferrocarriles, y es que cuando vas por los bosques de Palermo y ves los arcos, los famosos arcos, ¿no? De Palermo. Cuando yo estudié en Inglaterra, mi profesor, que era historiador medieval, me dice, esos arcos son los arcos que hacemos para los ríos, acá en Inglaterra. Y obvio, si todo ese bosque de Palermo era agua, ¿entendés? Los ingleses habían hecho túneles para agua. Hoy los utilizamos para otra cosa, digo, pero porque ganamos terreno al río, pero era porque ahí había agua. Entonces, pensar esas infraestructuras que eran hechas, el ferrocarril podía no inundarse, podía ser atravesado por el agua. Súper interesante, porque sí, bueno, a ver, pensemos eso, ¿no? Pensemos que espacios, que yo les llamo como más híbridos, ¿no? Pero que sean más porosos al agua. No la rechacen, la conduzcan, la reconduzcan, la convivan con ella, le dejen espacio para cuando viene. Es interesante. Por eso es lo interesante de la movilidad fluvial del Tigre, porque ahí vivís con el agua. Está bien. Pero todo es rectificar, canalizar, soterrar. Bueno, sí, es meter ¿viste la basura bajo la alfombra? Y sigue estando. No resolviste un problema. Entonces ahí es, bueno, hay que pensar. Yo hay muchas soluciones técnicas no conozco, pero para eso están ustedes, los ingenieros. Bueno, pero todo lo que acabas de decir es un montón, así que es suficiente para el cambio de paradigma tal como lo dijiste, ¿no? Sí. Creo que, bueno, ahí incentivaste, no me salía la palabra, a la creatividad y sobre todo a poder dialogar con otras ¿Cuántos saberes? disciplinas, Eso con otros mismo. saberes, ¿no? En la materia también tratamos de que se incorporen otros saberes no profesionales a los diálogos, ¿no? De las comunidades locales, de las historias, ¿no? Encuestas o entrevistas, o simplemente claro. conversaciones, como para
bueno, para abrir lo que vos decías, ¿no? El poder pensar tanto la movilidad desde el propio usuario, las necesidades, ¿no? El diseño, que no sea simplemente un diseño de costo económico o rentabilidad económica, sino también de mejorar las calidades de vida, ¿no? De tener en cuenta el clima, ¿no? Que bueno. Hay una sola cuestión. Hoy estás en una especie de ingeniería de transporte on demand, que le llaman, ¿no? A ver qué quieren, digamos. Claro. Ojo con eso también, porque a ver, la gente quiere a veces cosas que son contraproducentes para ellas mismas y para la... Entonces muchas veces el ingeniero tiene que salir a discutirles saberes y no, miren, están equivocados. Hay otras opciones en el mundo que se pueden probar, porque no es, el ingeniero es, el político va a decir, che, no me pongas esto porque la gente me vota en contra. Digo, sí, pero estás haciendo percha del territorio, no importa, hacémelo igual. Entonces, es muy difícil pararse de un saber técnico crítico contra... Entonces, ¿a qué quiere la gente? Otro carril, le ponemos otro carril. Discutirle el carril, es más complejo, es meterte en un quilombo, no te van a llamar nunca más, no te van a dar trabajo, ¿no? Yo no trabajo de consultor, ¿no? Sabrán, porque Claro. quiero gobernar la ciudad. Por eso, porque no le estoy vendiendo enlatados. Pero el problema de ese escuchar es que se ha transformado en una especie de lo que hacen los algoritmos en las redes sociales, lo que hacen, levantan demanda, a ver qué quiere la gente y le venden eso. Ya está. Sí, claro, no tiene que ver tanto con la producción a demanda, porque justamente en esa demanda, lo que hablábamos antes, hay representaciones sociales, ¿no? Entonces, si la gente cree que más carriles agiliza y hace que el flujo vehicular sea más rápido, bueno, eso es una representación que por ahí vos hoy acabas de desarmarla, pero... Lo que laburamos nosotros en CONICET, la difusión de la ciencia y de la tecnología, la difusión popular, digamos, ¿no? Popularizar la ciencia es para que todos tengan algún tipo de herramienta o elemento, o el ciudadano o la ciudadana, para saber, che, ¿qué me están ofreciendo? Más carriles, hacer esto. Entender un poco la técnica para decir, bueno, ahora sí entiendo. O sea, no es que la gente es tonta, es que, y tampoco hay que enseñarle, pero sí mostrarle las alternativas, ventajas y desventajas, digo, y difundir un poco las ideas. Y a veces tenés que pelearte. Yo digo que hago subterráneo, ¿cuándo el túnel no hagan más túneles? Si no necesitamos más túneles, o sea, necesitamos una línea más, pero después necesitas multimodalidad, tenés una super red de colectivo que la podés mejorar, el 80% de los pasajeros en el área metropolitana se mueven en colectivo, no en trenes. Dejemos hincharlos con los trenes y hagamos buenos colectivos con buena frecuencia, y que dejen pasar 5 por una misma ruta y se distribuyan mejor. Claro. Pero digo, es pelearte con la gente. Entonces, el saber técnico, nosotros pertenecemos a eso, se queda mudo, ¿viste? Hacen negocito la consultoría, lo que le piden, hace el dinero y se va. ¿Por qué te vas a poner a pelear? Perdés trabajo. Claro. Salvo cuando te querés jubilar, ya empezás a patear el palo. Depende. Lo hice mal todo. Bueno, ya que no hay preguntas y comentarios, dejamos a la cervecita. Te agradecemos muchísimo. Dale, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Dan, de verdad. No, por favor. La charla, los materiales, esto va a quedar grabado, así que después van a poder tener ahí a través de la página, bueno, después te consultamos si estás de acuerdo. No, está bien. En la página de la facultad. Lo grabamos, en la página de la UTN. Pero después lo charlamos. Y bueno, muchas